hacerlo todo de forma sencilla y lo más transparente posible. Incluso como ya no me dedico a hacer adaptaciones ni implantaciones de pequeños despachos, tengo la suerte de que me están llamando de empresas muy grandes. Voy a intentar que... Ya no quieren nada con los chicos. No quiero con los pobres y los chicos no quiero cuentas. Es verdad, Luis, Jesús, no tengo tiempo. Os voy a comentar primeramente una anécdota. Tú se me va a controlar porque yo me enrollo también mucho. Estábamos comentando tomando café en la última... Yo estoy buscando a compañeros... Me lo pongo aquí. Estoy buscando compañeros, ¿se me oye bien? Para mi despacho, que no odien la informática. No que sepan, sino que no la odien, esencialmente. Y que no sientan alergia a cualquier método que no sea de papel. Comentaba con Jesús, hace 2 semanas me manda un currículum un compañero que era, no sé, espero que no, era de fuera de Córdoba, que era doctor en comercio electrónico y firma electrónica. Y me digo, vale, empezamos bien. No se lo dije así, ¿no? Digo, me has mandado el currículum en papel. Digo, si eres doctor en comercio electrónico, digo, mándamelo. Y digo, busqué su perfil de LinkedIn, luego me llamo por teléfono y digo, bueno, ¿no tienes perfil en LinkedIn? No, pero yo soy doctor en comercio electrónico. Digo, me parece fantástico que tenga... Y me comenta... Perdón, ya estoy dando demasiados datos. Y me decía, bueno, también firma electrónica, digo, conozco el reglamento europeo, digo, el 810/2014. Ah, vale, sí, digo, claro, soy abogado, conozco el reglamento. Digo, pero me vas a firmar digitalmente, yo hago siempre un par de cribas para los abogados que quieren entrar a mi despacho, me lo firma digitalmente y dice, no sé firmar digitalmente. Digo, bueno, los abogados ya sabemos firmar digitalmente. Si superan esa criba, digo, mira, te mando mi clave pública y me lo devuelves cifrado. Entonces ya no me va y me dejan ya que me ponga en mi curso que estoy de profesor de la Junta de Andalucía, de experto legal en medios digitales. Digo, me dejáis mi tema formación y de los proyectos que me están entrando. Ya he presumido un poco, ya sabéis un poco el perfil, voy a intentar hacerlo lo más fácil posible. ¿Pero tú vas a Zumba o no? Yo no voy a Zumba, pero ya mismo debería. Porque he perdido, el otro día me dice mi mujer, ¿te vas a borrar al gimnasio o vas? Y digo, fui y volví, digo, ya me puedo, no me borres todavía. Vale, vamos a ver, en primer lugar, un poco de tema jurídico. El régimen transitorio, me llamaba una Laura, también lo comenté contigo, lo comentamos por WhatsApp. Dice que estáis poniendo los contratos de encargo con el régimen transitorio legal, porque tenemos reglamento que empieza ya su aplicación, tenemos la ley, la LOPD, nuestra liopedera aquí de toda la vida, el reglamento, y digo, ¿qué estás poniendo los contratos de encargo? Al final te mando el modelo, yo voy a poner un régimen transitorio, porque tenemos por un lado el reglamento, que se empieza a aplicar ya, tenemos la ley orgánica, estamos esperando a que salga la nueva, pero hasta que no salga, incluso tema político creo que va a tardar un poquito, y tenemos el Real Decreto, que establece las medidas de seguridad, ¿no? Entonces tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, ¿y qué es lo que realmente tenemos? Porque hay que tener en cuenta que el reglamento, las características, según el 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, modificado por Maastricht, estoy practicando también el tema de inglés, es una norma de alcance general, es obligatoria en todos sus elementos, es de inclusión directa, o sea que no hace falta transponerlo como tema de directiva, eso lo aplicó también Jesús. Se integra directamente, no hace falta texto nacional del Estado miembro, garantiza un nivel uniforme, equivalente, coherente y homogéneo. Obviamente había 28 transposiciones de la directiva muy desiguales y muy dispares. Por eso se cogió tema, pum, reglamento, unificación directa, aplicación directa. Y sí cabe una ampliación normativa, pero en temas aislados como, por ejemplo, la libertad de expresión o el tema de ámbito laboral, siempre complementando, no sustituyendo ni no sirviendo como directiva de desarrollo. Lo más importante es que esta normativa convierte en inaplicable cualquier precepto de cualquier norma nacional que lo contradiga. O sea que a partir de ahora, hasta que salga la nueva ley,
me van surgiendo preguntas, como delegado de protección de datos, no lo han comentado, que estoy de delegado de protección de datos de Gestispania, me han comunicado que el mes que viene empiezo como delegado de protección de datos en el Colegio Oficial de Gestores Administrativos, y me van surgiendo dudas jurídicas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las fuentes accesibles al público? El reglamento no las contempla. La actual normativa sí. Tienes que hacer una valoración, para qué lo va a utilizar, si se considera público, de qué forma se ha hecho público. Un dictamen jurídico por cada cuestión que tenga que ver con algo que está regulado en la normativa interna y también en la europea, hasta que salga la nueva ley y demás. ¿Qué es lo que tenemos realmente nosotros hasta que surja la nueva ley? Lo que tenemos es eso. Tenemos un circo de 3 pistas, con una norma, la pista central, que sería el reglamento europeo, el reglamento de medidas y la LOPD que tenemos actualmente. Algunos están los payasos, luego estarán los elefantes, y tenemos que desenvolvernos de esa forma. O sea que la consulta, para cada paso que demos, tiene que basarse en una interpretación de esas 3 normativas. Lo ha definido muy bien Jesús, hay que cambiar de actitud. Hay que cambiar de actitud, incluso el seminario que impartí este sábado con los gestores, empecé a explicarlo lo mismo en un seminario desde ahora. Fue una paliza, venía de Granada, me fui a Sevilla, bueno, no paro, llevo desde el mes de febrero con la mochila y el portátil de un sitio para otro. Y empecé a explicar la proactividad, qué bien, qué tal, el principio de cumplimiento, qué bien, accountability, qué bien, multa, bueno, 10 millones, 20 millones, tal. Y surge la pregunta, ¿esto qué medios tiene la agencia para llevarlo a cabo? Ahora mismo no hay muchos inspectores. Y dice, bueno, entonces no hay. Digo, esa es la actitud. Esa es la actitud. Intentar no cumplir. Pues es lo contrario. Lo contrario, intentar cumplir todo lo posible. Porque el reglamento prevé que se tiene que demostrar el cumplimiento desde el principio hasta el final. De todo. No solo de medidas de seguridad. Esa es. Tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que verlo de otra forma. No como que nos tienen que sancionar, sino que vamos a poner todo lo posible para que no nos sancionen. Tenemos que cambiar el punto de vista, ¿eh? No podemos decir, esto voy a poner aquí y con esto creo que ya no me pilla. No, tengo que hacer todo lo posible, como decía también, es que Jesús es maestro de maestros, yo me fijo mucho de él y ya saco un par de ideas y las estoy complementando. Hay que poner un correo electrónico aparte, por ejemplo, del despacho, es decir, el tema de consulta o tema de solicitudes, me lo pongo con un correo electrónico aparte. Tengo que tener lo que vamos a ver ahora, análisis de riesgo. Tenemos que cambiar de actitud, no es decir, ¿tiene documento de seguridad? Sí, pásame lo que le cambio los... No, tenemos que hacer uno nuevo. Incluso con compañeros que me consultan, digo, déjate llevar, rompe lo que tienes, aunque no hay que empezar desde cero, pero organízalo de otra forma. Entonces yo lo que voy a intentar es organizarlo de otra forma. Vamos a poner previamente un caso de abogado A y abogado B. El abogado A, ¿cómo queréis? Vamos a hacer un cuestionario, ¿no? El primero de las medidas que se pueden ir haciendo, para que veáis que no somos complicadas, la más importante es la pérdida de información. ¿Qué se va a hacer para que no se pierda la información? Dice, bueno, voy a establecer como medida organizativa garantizar la integridad y disponibilidad mediante sistemas de copia de seguridad. Vale. Si automatizado, si fuera manual, podría haber puesto otra cosa. Observaciones. Lo voy a hacer a todos los ficheros, porque para qué voy a hacerlo solamente de los datos personales, ya que abarquen a todos los ficheros y punto. ¿Cómo voy a poner la medida técnica? Voy a poner el programa Acronis, que es de pago, por ejemplo, que es muy bueno, no es tan caro, y el programa Signback, subsidiario, que es open source, gratuito, y que me hace la copia el primero me hace copia de sistema, el segundo me hace copia de los datos. Y como medida técnica, voy a hacer la comprobación cada 3 meses, porque no hay nada peor que tener unas copias y luego no te funcione. No hay nada peor que ir con la cartera y luego no llevas dinero. O sea, tienes que comprobar que las copias están hechas. Esto es... Vamos a ver si el análisis lo supera, está procesando. Correcto. No sé si se ve. Dale a ver al sonidito. Con el ratón. ¿Dónde es el sonidito? A ver, yo lo voy a poner de aquí. Es que también lo quería poner un poquito. Ya le doy. A ver, aquí. Ahora. No se oye. Bueno,
Eran unos aplausos, motivos técnicos. Vale. Este se lo ha superado. Ahora veamos al abogado B. Un momento. Lo que viene ahí son frases reales de compañeros. Pero reales que me lo han dicho. O sea que no voy a decir quién, pero me lo han dicho. Abogado B, medida organizativa. ¿Qué ha hecho usted para la pérdida de información? Yo tengo mucho cuidado. Yo llevo muchos años trabajando y con mucha diligencia. A mí no, esto no... Observaciones. ¿Por qué cree usted que voy a perder la información? Pero, vamos a ver. Y frases reales. No miente usted ruina. No me miente ruina, Rafael me dice. No me miente ruina. A mí no me miente ruina. Segundo, pero ¿tú por qué me quieres asustar? Hablando un poquito con Pilar, dice, tú es que nos asustas. Dice, ¿por qué no quieres asustar? Medida técnica. ¿Qué hacemos ante pérdida de información? Mi cuñado viene y me ayuda si me ocurre algo en el ordenador. No es que tenga yo un informático, ni yo lo intente. Viene mi cuñado. Oye, Pepe, mira, que tengo que presentar un escrito mañana, son las 12 y necesito... No, te ayuda. Y las observaciones, Dios no lo quiera, y menos mal que no soy tan importante que nadie se va a fijar en mí. Son frases reales que me han dicho compañeros. ¿Cómo creéis qué actitud habría que adoptar? Obviamente, tampoco es tan complicado, ¿no? Te ha faltado la medida de toco madera. Ese no lo cuento. He hecho un resumen de la más divertida, ¿no? Vale, esto es lo que yo siempre digo, sí. Madre mía. Madre mía. Lo que tenemos puesto, ¿no? Es que esto es muy típico siempre, lo que tenemos los frikis, ¿no? Que nos gusta la informática, hacer referencia a películas y demás. Vale, vamos a entrar en faena. ¿Qué tenemos que hacer antes? Y veremos qué tenemos que hacer después. Lo estaba comentando Federico, digo, toma nota, ya tiene PowerPoint, y esto lo voy a pasar, lo voy a transcribir a un artículo de Calle de Letrado y lo voy a poner a disposición de todos los colegiados. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Cómo vais a elaborar vuestro propio documento de seguridad? Esto las empresas que se dedican a la implantación dicen, ¿por qué lo dice? Ya no es mi negocio, yo soy delegado de protección de datos, hacedlo como vosotros veáis. Y podéis hacerlo vosotros mismos, lo que tenéis que nombrarme es delegado de protección de datos de vuestro despacho, para que sirva de canal de denuncia y demás. Fijaros, primera fase, análisis. Sentaros un día en el despacho y empezar a ver qué actividades tengo, qué actividades desarrollo. Llevo penal, llevo civil, ¿qué llevo? Ahora me voy a sentar y voy a decir, ¿qué datos trato? Eso lo dejáis vosotros de guión. Incluso cuando esto mismo lo di, pero desde otro punto de vista del encargado de tratamiento, en el seminario se le quedaron y luego no me dejaban volver. Digo, que tengo que volver a Córdoba, que se me va el AVE. Porque decía, vamos a terminar de perfilarlo. Y digo, no, termina vosotros, porque empezamos las 2 últimas horas a rellenarlo. Esto podéis rellenarlo vosotros. Es un cuestionario sencillo. Poneros qué datos trato. Tal, y sentarse una tarde, un viernes por la tarde, o un jueves por la tarde. Un viernes no. Yo como tengo otra dinámica de trabajo... Un lunes de resaca o algo de eso. Uf, entonces los datos que va a tratar va a salir ahí muy chungo eso. Y luego, ¿para qué los trato? Bueno, pues trato con lo que me han encargado, para hacer la factura, para hacer la contabilidad, o sea, tú ya sabes para qué tratar los datos, ¿no? De ahí te va saliendo y demás. ¿De qué forma y con qué medios? Pues lo tengo todo en papel, lo tengo allí metido, tengo el ordenador, la nube, va definiendo simplemente la primera fase, analizar qué es lo que tiene. Si no sabes lo que tiene, ¿cómo vas a empezar a protegerlo, no? Segundo, con los datos que has cogido, empezamos a elaborar el registro de actividades. ¿Qué fichero asignado? Aquí me va a permitir que saque un poquito de doctrina. Tema de ficheros, ¿te acuerdas de la de CECO? Nos la ha traído la diapositiva y demás, la de la Edad Media. Eso fue buena. Los ficheros siempre han existido. Ahora se cambia el centro de atención al tratamiento, pero por ejemplo, yo la LOPD la considero algo que hay que superar, quemar, exorcizar, esconderla. La LOPD, la Ley Orgánica 15/99, es la peor ley que yo he visto en tiempo. No tiene exposición de motivos, confunde el concepto de responsable de fichero con responsable de tratamiento, es más, se lo inventó, responsable de fichero. Dios mío, no se sabe. Creó el registro de ficheros públicos y digamos, a ver, ¿qué decía la directiva 95/46? Bueno, el título de la ley está mal, con eso ya lo digo todo. Yo recuerdo hace ya 7 años, cogí mi primer tochaco gordo, qué guay, me ha costado 112 euros, pero este libro tiene que ser perita.
abro primera página, un magistrado de la Audiencia Nacional. La Ley Orgánica de Protección de Datos, el título es erróneo. Yo, 112 euros a la basura. Dice, señores, los datos no se protegen. Los datos se guardan, se destruyen, se esconden, se borran. Lo que se protege en derecho, que somos juristas, son los derechos subjetivos. El derecho objetivo protege el derecho subjetivo a través de una acción que, según dice WAPS, podemos ir a procesar y podemos reclamarlo. ¿Qué decía la Directiva Europea? Protección de los derechos de las personas físicas, que con ocasión del tratamiento, ¿tal? Y para la libre circulación, en la directiva, tío, tenemos que desarrollar esto. Vamos cortito, cortito. ¿Qué le ponemos? Ponle protección de datos. Y nos hemos quedado con protección de datos. En Latinoamérica, me llama burro y me gusta verlo, hablan de lo que es el concepto, la autodeterminación informativa. ¿Quién tiene mis datos? Porque los tiene, para que los tiene. O sea, es la autodeterminación identificativa. La protección de datos. ¿Te han hecho la protección de datos? No, eso era demasiado largo y no se ha hecho bien esa transición. Pues esa ley orgánica cogió, en la directiva se decía, el ámbito de aplicación es a los tratamientos de los datos para ser incluidos en ficheros. Y el reglamento dice que el tratamiento de los datos para ser incluido en ficheros. ¿Qué dijo la LOPD? Aquí se hace el fichero y se trata del fichero. Y creamos un registro de ficheros. Y los ficheros tienen la finalidad. Y los ficheros, pues esto habrá que crear una figura de responsable de ficheros. Y se creó y se inventó esa historia. Menos mal que se va a derogar. Porque ahora había un artículo, quiero recordar el 8, algunas empresas que llevaban temas de protección de datos, que decían que las personas físicas no podían tener ficheros de datos, de infracciones penales y administrativas. ¿Qué hacemos con el fichero expediente? Pues si es que tú no tienes fichero expediente, padre mío, tú tienes expedientes, tú no tienes un fichero. Un fichero es un conjunto organizado de datos, según se define en la directiva, en el actual reglamento, conjunto organizado de datos. Dice, solamente podrían hacerlo las administraciones públicas. Señor, registro de penados rebeldes. Porque yo organizo en un conjunto organizado de datos, eso, los expedientes es otra historia. Lo que viene a resumir, tratamiento de clientes, tratamiento de expedientes, tratamiento de empleados, definir el tratamiento que queráis. Con los ficheros que le asignéis, porque los ficheros es un concepto técnico, es un conjunto organizado de datos. ¿Tengo un conjunto organizado de datos? Sí. ¿Qué tratamiento? ¿Qué fichero le asigno a ese tratamiento? Estos ficheros. Tengo el fichero que trato con el Word, para hacer las cartas. Tengo el fichero que trato con el programa de gestión de despacho. O sea, ir identificando los ficheros. Ahora sí, ahora ya cuando lees el reglamento, algo me susurra y espero que no sea una de cascabel. Ahora sí sabes qué ficheros son y tienes que definir. Este tratamiento trato estos 5 ficheros. 3 manuales y 2 automatizados. Y lo hago todo como mixto. Ese es tu tratamiento y los ficheros que le asignas. Y esa actividad o ese tratamiento tiene una finalidad o finalidades. El de expedientes, cumplir con el encargo. El tratamiento fiscal, cumplir con la fiscalidad. Tratamiento de empleados, cumplir, como los Simpsons cuando querían hacer, tengo que ir viendo por dónde suena o no, para que no me suene. ¿Qué finalidades tengo yo para ese registro de actividades, para ese tratamiento? ¿Cuándo inicio y cuándo finalizo? Si luego tenemos que decir que tenemos que cancelar los datos, tenemos que guardarlos, tenemos que cesar el tratamiento, tengo que saber cuándo empieza y cuándo finaliza. Lo tenemos claro. Cuando vienen, lo conservamos, ¿cuánto tiempo nos dirá la ley? Dar un periodo de conservación o plazo para determinarlo. El artículo de información creo que era el 12 del nuevo reglamento. Tengo que saberlo. Vosotros decís, bueno, pues en los expedientes está el empleado cuando comienza a trabajar, en la factura está. ¿Qué plazo voy a tener? 4 años para fiscal, tal. O sea, lo vais definiendo cuándo se inicia y cuándo finaliza el tratamiento. ¿Qué categoría de interesado y qué datos? ¿Y qué comunicaciones y qué sesiones? Y transferencias internacionales, como ha dicho antes Jesús, parece que no, pero hacemos transferencias internacionales todos los días. ¿Quién trabaja con OneDrive?
no trabajar con OneDrive, que tenemos un convenio firmado con el Consejo General de la Abogacía, con todos los colegas de abogados, que tenemos una nube con todos los requisitos, un contrato de encargo firmado con Microsoft, que no trabajéis con OneDrive. Y es de las pocas cosas que nos han puesto fácil a los abogados. Una de las cosas. El gran problema es que muchas Cosas. cosas que vosotros sí sabéis, que la inmensa mayoría, o yo por lo menos, desconocemos, incluso elementos como la que está descubriendo. Vale. Yo me enteré por correo electrónico, como dijo el Consejo General de la Abogacía, entonces... Ajá. Es Es triste. medio a nuestro alcance no sabíamos que teníamos esa disponibilidad. Vale. Yo, por ejemplo, utilizo OneDrive, subo los datos cifrados, no lo utilizo para trabajar en tiempo real, pero tengo 3 dispositivos sincronizados. Este, por ejemplo, es cerrar portátil, la seguridad no es cómoda, he tenido que desmontar las unidades para que se cifre el contenido, porque dice, yo portátil, si me roban el portátil, yo tengo una clave de acceso que cuando abres es muy complicado. Digo, ¿tú sabes lo que son los destornilladores? Digo, a ti te abren el portátil, te sacan el disco duro, te lo meten con unidad externa y ya están leyéndolo. Hay que llevarlo cifrado. Y lo tengo, ese precisamente no es con uno de software que es de pago, que es el bueno. Ese es Veracrypt, un programa open source que te hace una unidad oculta y un open source. Según me digo Ana, es open source. ¿Cómo se dice Jesús? Open source. Que está con el inglés, ¿no? Yo estoy con el... Un programa gratuito que lo que te hace es montar una unidad oculta, se te abre, metes los datos, luego se te va y ahí no existe. Si yo metiera ahí mi pendrive, tampoco veríais nada porque está todo oculto. Se ejecuta el programa, pero una clave y ya puede haber contenido. ¿Para qué sirve eso? Si me roban el portátil, digo, por fin voy a cambiar de equipo, ya tengo excusa de comprarme otro. No pasa nada. Declaración de vulnerabilidad, me han robado el portátil, sí, ¿qué consecuencia? Nada, todo estaba cifrado. Ya está, esa es mi comunicación. No, es que tenía una base de datos, tengo que comunicar, se ha afectado todo, tenía los expedientes del Word, tengo que llamar a todos los clientes, decir que me han robado todas las sentencias y tal. Señores, vamos a simplificar, vamos a buscar medidas. Yo siempre me he caracterizado por poner medidas simples y, a ser posible, gratis. Como el típico empresa que dice, tengo este programa guay y por esta pequeña cantidad mensual le llevamos la protección de datos y luego se quedan así un poco. Medidas que podéis poner vosotros. Tenéis que acostumbraros, tenéis que coger como el doctor en firma electrónica y emplear la firma electrónica. ¿Por qué? Yo al final voy a hacer una propuesta, al final de la presentación. Tenemos un problema en la Comisión de Nuevas Tecnologías, que nos llaman, que no funciona el SNES. Lo de la comisión, ¿qué estáis haciendo que no funciona? Digo, vale, me parece muy bien. Lo mismo que el otro día en Gestispania, llegó allí uno y dice, que se ha fundido una bombilla, y dice, estos sistemas. Dice, no sé, pero ¿quién me cambia la bombilla? O sea, el concepto de informática ahí no está muy difuminado, ¿no? Pues, ¿cómo se podría llamar la comisión si nosotros utilizamos certificados digitales, utilizamos expedientes digitales? ¿Os suena el concepto de derecho digital? Apoderamientos digitales, firmas digitales. Estaba comentando el otro día a Pepe, digo, habla con Almudena por si podemos abrir una sesión, la nueva Comisión de Derecho Digital. Y dice, pero tantas cosas hay. Digo, sí, pues la administración electrónica que empieza este año y te quedes relacionada con la administración, no lo puedes hacer en papel. Blockchain, criptodivisa, protección de datos, ciberseguridad. Y dice, todas esas cosas hay. Digo, sí, no te has enterado. Te has pasado por encima y no te estás enterando. Pero bueno, esa es otra historia. Transferencias internacionales, bien, hemos visto antes que hemos descrito la actividad, hemos elaborado nuestro registro de actividades, ya sabemos dónde nos estamos moviendo, ¿vale? Análisis de riesgo. Hay que analizar el riesgo. Eso en el artículo que estoy desarrollando pues lo explicaré un poquito más. Hay que ver qué riesgo hay, porque ahora el artículo 32 decía, ¿qué medida de seguridad? Bueno, la norma no puede seguir a la técnica. El 1720/2007 dijo, vamos a regular de los soportes, esto de los CD que aquí están llevando muchas cosas. No dieron peña con los soportes. Venga, registro de soportes, idea de soportes, identifica los soportes, sí. ¿Lo has registrado los soportes? Sí. ¿Has controlado quién lleva los soportes? Sí. A los 6 meses, todo en la nube. Ya no sirve la regulación de soportes. Yo el último RouterCom, que son de ciberseguridad, estaban metiendo información en células. En células.
pulso nervioso, digo, esto se llegan a enterar los juristas y entonces ya flipamos. ¿Qué ha decidido el reglamento con buen criterio? Como ha explicado Jesús, no regulamos las medidas, poned la que queráis, y la que vosotros digáis, y la que veáis conforme a vuestro riesgo. ¿Qué tenéis que garantizar de las medidas de seguridad? Integridad, disponibilidad y confidencialidad. Eso, cuando yo lo vi en un libro de informática, digo, bueno, sí, exactamente igual. En informática existen esos tres principios. Integridad, poder conservar los datos. Disponibilidad, disponer de ellos cuando yo quiera, en cada momento. Y confidencialidad, que no acceda a ellos nadie que no corresponda, externo o interno. Eso, ¿qué voy a poner? Integridad, copia de seguridad. Disponibilidad, integridad, disponibilidad, va por eso. Confidencialidad, voy a poner claves, pero no accedan. Siempre, cuando hablo con compañeros, dicen, cláusula para decir que no se puede acceder. Digo, bien, eso es luego reactivo. ¿Qué ha pasado si ha accedido? No preventivo. Ponle una clave de acceso y un identificador de usuario, para que no acceda a quien no corresponda. ¿Tenéis que poner las máximas posibles? No. A mí me aclara mucho, estoy haciendo un curso de auditor ISO y también para el tema de 27001 de seguridad de la información. Existe una ISO, que son normas internacionales para garantizar la seguridad de la información. Las pautas, las más elementales, y se intenta siempre poner las más... ¿Os gusta la película de El guardacostas? De que sale Kevin Conner tomándose una ristra de pastillas todas las mañanas. ¿Tú lo has visto? Con Aston Catcher, ¿no? Sí, ese. Bueno, pues ese... Era el salvavidas, creo. Es salvavidas, algo. ¿No? Yo sabía que salvaba a alguien, pero no sabía. Pues ese hombre, cuando empieza a darle la clase a guardacostas, dice, nosotros cuando cogemos y vamos a un salvamento, da igual quién sea el piloto del helicóptero, quién sea el buzo o quién sea el monitor. ¿Por qué? Porque tenemos las normas estandarizadas y todos sabemos cómo tenemos que actuar. La ISO va dando muchas pautas de normas de seguridad estandarizadas. ¿Cuáles deberíais coger? Porque yo antes, al principio, hace ya 7 años que estoy exclusivamente con el tema digital, protección de datos y derecho digital, iba cogiendo medidas de los que iban viendo. Ya sabemos que los genios, los maestros copian y los genios roban, eso lo decía Picasso. Yo iba cogiendo medidas de seguridad, de documentos de seguridad, iba creando el mío. Cuando descubrí la ISO, digo, si aquí están las normas estandarizadas, yo me baso en ISO. Donde yo trabajo delegado de protección de datos, tienen implementada ISO. Y cuando llegué allí, hace ya 9 meses, me decían, mira, documento de seguridad, sí, nos trajeron una carpeta, la tenemos allí, en aquella estantería. Y con la medida de seguridad, dice, tenemos ISO. Tenemos implementada ISO, seguridad de información. Registro de usuario, dice, aquí tenemos un kit, tenemos todo. Y allí tenía una medida de seguridad que daba documento de seguridad, pues que a alguno se le ocurrió. Dice, es que como nos dice que tenemos que tenerlo, allí tenemos la carpeta o el programa que a veces dan, ¿no? ¿Qué se debe de hacer? Pues para tu parte jurídica, como tenés que hacerla, llama a un informático y le dices, ponme aquí, y esto sobre todo, quiero que os quede claro una cosa, ya lo diré en el artículo y sobre todo los vídeos. Esto sirve para cuando te venga una empresa, la asustavieja, leopedero, yo soy abogado, estamos hablando de una ley orgánica y un reglamento europeo. A mí no me venga usted a asustar, que yo tengo secreto profesional como abogado, yo trabajo bien y yo no voy tirando todas las mañanas expedientes por la calle. Yo trabajo bien. Lo único que tengo que hacer es configurar esas normas, que ahora me dan libertad para configurarlas y ponerlas por escrito. Se acabó. Y cuando te venga, tienes que decirle, bueno, ¿usted cómo va a ser el registro de actividades? ¿Usted cómo va a ser el análisis de riesgo? Yo lo único que necesito es un informático que me garantice los 3 principios que son integridad, disponibilidad, confidencialidad. Ya está. Bueno, añade otro, que es la resiliencia. ¿Sabéis lo que es la resiliencia? La resiliencia es un concepto de física de los metales, que es la capacidad de ductibilidad de la recuperación de un metal a su posición original. En psicología es la capacidad de recuperarse de un trauma, la guía de resiliencia. Es lo que tiene que ser multidisciplinar, te gustan todas las materias. Pues el reglamento añade la resiliencia y lo añade con una rendición total. Dice,
Hay un dicho en ciberseguridad, hay dos tipos de empresas, hay dos tipos de sistemas de información. ¿Sabéis cuáles son? Los que han sido atacados y los que van a ser atacados. Están los monteros que se han caído y los monteros que se van a caer. No lo digo por ti, Luis. ¿Tú que eres de los primeros? Todavía están los monteros que no se han caído y los que se van a caer. Se rinde la evidencia y dice el artículo 32, en el segundo apartado, en el apartado D, capacidad de recuperarse de un ataque, o sea, lo da por supuesto. Y luego más adelante, en el 37, dice, usted tiene que notificar la brecha de seguridad, que lo da por, por hecho. Y la gente dice, por Dios, no mientes ruina, Rafael. No nos asustes, es que va a ocurrir. A mí me han dicho, me han llamado de vez en cuando, oye, están tus cuentas por web de correo. Digo, dime el año. Dice, no, esta contraseña. Digo, no, yo cambio la contraseña cada 3 meses, no hay problema. Yo no tengo problema. La seguridad no es cómoda. No es cómoda, cada vez que enciende el portátil, pones 3 claves. No es cómoda. Pero, tenés que... Más cómodo es como no ir al dentista, ¿no? Hasta que te pasa algo. O más cómodo es no lavarse los dientes. Tienes que acostumbraros. ¿Cómo se hace? Esto puede ser un poquito más técnico, puede causar un poquito más de complejidad. Tienes que localizar las posibles amenazas, comprender qué daño e identificar el riesgo. Voy a poner el cuadro para que lo podáis ver. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad de que una amenaza se materialice y qué daño va a ocasionar esa amenaza. Si nos vamos a la seguridad de la información, sería posibilidad de que entre un virus y qué daño va a producir. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los derechos de los interesados, es magnitud del daño, posibilidad de la amenaza. No notificar, por ejemplo, a los interesados sus derechos. ¿Y cuál sería la magnitud del daño? Pues perjudicar sus derechos y posibles sanciones. Tenéis que ver dónde vienen las amenazas de los incumplimientos. Yo ahí propongo una serie, pondré los que yo veo en cada uno del artículo y haré un análisis de riesgo normalito. Si ya sabemos qué actividad desarrollamos, cómo la desarrollamos y qué riesgos tiene, ya tenemos configurada la fase 1. Tengo que poner ya la voz de fase 1, ¿no? Fase 2. ¿Cómo organizamos? Yo lo organizo siempre con los 3 principios básicos que yo entiendo que tiene la protección de datos. O la autodeterminación informativa, porque la protección de datos se queda ya el niño con ese nombre y ya no se lo cambia en nadie. Ya va a ser la protección de datos siempre. Está la información, la base de legitimación y la seguridad. Ahí me tienen que informar, me tienen que pedir consentimiento u otra base de legitimación y me tienen que garantizar los datos. Eso es simplemente eso, informar, pedir consentimiento en su caso y garantizar la disponibilidad de la información como hemos visto. Eso es, ya está, no tenéis que complicaros mucho, tenéis que hacer esto, no, a ver, ¿cómo organizo yo la protección de datos? Políticas de tratamiento, políticas de información y políticas de seguridad. Ha venido justo a tiempo, Laura. Te iba a poner de ejemplo. Iba a poner de ejemplo a la compañera y digo, Laura, buenísima, tema de implantación. No, la verdad es que colaboramos en algunos asuntos y a punta manera, como se suele decir. Ella está muy obsesionada por tener un esquema y se basa en el esquema anterior. Y yo le he dicho, abandona ese espíritu. Pero digo, olvídate del esquema anterior. Estaba viendo, incluso esto le voy a pasar, la fase, cómo tener que seguirla. Luego te lo pasaré, incluso a ti te lo envío por correo electrónico porque es una enchufa. Describe la actividad, elabora el registro, aquí donde se emite la evaluación, no al principio. Tú intentabas meterla al principio. Tienes que describir primero la actividad, desarrollar. Aquí, una vez que has evaluado, puedes ya establecer las políticas. Estas definiciones me las voy inventando doctrinalmente. Una política de tratamiento. ¿Cómo política sigo? ¿Qué es una política? La política puede ser buena, puede ser mala. La política convierte a tu madre en suegra y el hermano político y la madre política. Vamos a ver, esto se está grabando, siempre se me olvida. Siempre se me olvida que me graban. Pero bueno. Te viene arriba,
Le vengo arriba, me voy subiendo y ya se me olvida la grabación, tipo Gran Hermano, y ya mismo va. Pues entonces, en la política de tratamiento, la política significa qué principios tengo. Pido muchos datos, pocos datos. Yo determino la base jurídica, sea por consentimiento, sea por ejecución, sea por cumplimiento de obligaciones legales. Concreto las finalidades, si puede hacer publicidad, si puede hacer solamente cumplimiento. ¿Qué finalidades? Voy configurando las cláusulas de confidencialidad y voy comprobando los principios. Entonces, en esta política, la política se divide luego en normas y protocolos, o sea, de más a menos, más general a menos general. Y yo defino mi política de tratamiento. ¿Es política de tratamiento de este despacho utilizar los menos datos posibles? Y tal. Tenéis que definir vuestra política de tratamiento, de forma sencilla. Una vez que tenéis definida la política de tratamiento, os vais a la política de información, que es el otro bastión de la protección de datos. ¿Qué derechos del interesado? ¿Qué información hay que darle? ¿Cómo configuro las cláusulas informativas? ¿Dónde las pongo? ¿Tengo página web? ¿Pongo una política de privacidad? Ahí sabéis, porque ya hemos definido antes a quién tenemos que dirigirnos y en qué términos. Aquí tenéis vuestra política de información. Y la política de seguridad, ahí metéis todo tema, a ver si lo digo bien, privacy by design, privacy by default, que es la privacidad desde el diseño y la privacidad por defecto. Todo lo que se haga siempre tiene que ser desde el principio y por defecto. Se delimita el alcance de las medidas que garantice la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad, y ya tenemos delimitado, una vez que tenemos la medida de seguridad, qué posibles vulnerabilidades y qué garantías tenemos de resiliencia. Porque ya, si sabemos lo que protegemos, cómo lo protegemos, para qué lo protegemos, pues podemos decidir. Me da igual. Yo tengo, por ejemplo, algunos pendrive que no los cifro, porque no son de más de 32 gigas, no admiten la partición inicial NTFS, sino FAT32. Y entonces, pues, lo voy metiendo en 4 gigas solo. Ahora os comento por qué digo esta parafada técnica. Porque muchas veces voy guardando legislación, voy guardando jurisprudencia, eso no lo cifro, me da igual, no tengo datos. Yo he establecido el nivel de riesgo. Tengo un pendrive ahí sin cifrar, que no es encriptar, porque hace ya 7 años llegué yo a mi reunión de informáticos y digo, voy a encriptar. Dice, ¿qué lo vas a meter en una cripta? Cifrar, es cifrar, siempre se cifra. Ahí viene la terminología más de encriptar. Pues tú vas definiendo qué alcance va a tener de cifrado. Es que os lo comento porque el delegado de protección de datos no debe de saber informática, pero tiene que reñirle a informáticos. Entonces tiene que ganarse su respeto. Y tienes que hablar en su lenguaje. Y si tú quieres poner una cosa, dices, tú eres abogado, no sabes de esto. Ya me lo han dicho una vez. Entonces dices, no, yo sé que estás montando el Apache y que no has puesto el sudo al principio. Y lo estás pidiendo cada vez que te pide la orden de ejecución de permiso administrador. Dices, cabrón. Hay que conocerlo, por lo menos lo más básico. Si te vas a dedicar a esto, nunca viene más. Si no, tienes que llamar a otro informático y decidir quién te está diciendo la verdad. Entonces esta materia, como estaba diciendo Pilar antes, ha confluido todo para que me encanta, tanto el derecho como la informática. Y disfruto tanto como el derecho como con la informática. Dice Xavier Rivas, que lleva 35 años en esto de la protección de datos, que si un proyecto de protección de datos lo hace un informático, será un 80% informática, un 20% jurídico. Si lo hace un abogado, será 80% jurídico, 20% informático. Y lo deseable es que sea 50% jurídico, 50% informático. Igual que yo, derecho más informática. Anda que la publicidad que me acabo de marcar. Avisa del emplazamiento publicitario. Publi. Correcto, ya tenemos la segunda fase. ¿Qué viene ahora? ¿Ahora vienen los extraterrestres? La encuentro en la tercera fase, señores. La adaptación y la implementación. Ya vamos definiendo las medidas organizativas, vamos poniendo las normas, reglas, protocolos, porque ya tenemos todo establecido, ya sabemos dónde nos movemos y qué es lo que tenemos que hacer. Vamos implementando medidas técnicas, vamos redactando y complementando la documentación y metemos las cláusulas donde proceda. Ahora sí, dice, vamos a hacer la protección de datos. Tengo ya el antivirus y la copia de seguridad. Digo, pero si al final, yo a veces que he rechazado, aunque parezca,
te llegan empresas, me han venido unas muy grandes, y digo, al final lo que he quedado en 2 encargos, sencillos. Es que tenemos que hacer las copias, tenemos que hacer protección de datos. Digo, ¿cuáles son tus clientes? Vamos a empezar. Bueno, mis clientes son todos, yo soy distribuidora de tal cosa, son personas jurídicas. Pues bueno, no tienen manto protector. Porque no es la proteger los datos tuyos, es proteger los derechos de las personas físicas con ocasión de tratamiento. ¿Quién tienes tú de personas físicas? No, es que están los contactos de las empresas. Tampoco se protegen, son contactos profesionales. Tampoco se aplica la ley de protección de datos. ¿Qué tienen los trabajadores? Digo, vale. ¿Lo lleva aquí? No, lo lleva una gestoría. Digo, vale, lo único que tú tienes que hacer con el nuevo reglamento es hacerle una auditoría a los gestores o la gestoría para que él tenga medidas de seguridad completa. Yo estoy ya completando desde la gestoría, auditoría y controles de Microsoft, Huawei, Six. Nos están haciendo auditoría, porque es una gestoría grande, de si la gestoría cumple con las medidas. Y estamos respondiendo ahí como podemos, marchas forzadas, tal, llevamos... Y me tienen que haber llamado antes, pues llevo solamente 9 meses. Si vais a llevar los datos de una gestión de asesoría, podéis, según el artículo 28 del reglamento, 679/2016, decir a la gestoría cómo guarda, cómo conserva los datos. Me hacen hace una semana, la semana pasada, hice un informe negativo del delegado como delegado de una aplicación móvil para los empleados, porque digo, vale, le contesté, me hicieron el correo de la organización, protecciondedatos@gestispania.com, y le dije, ¿dónde tienen ustedes los servidores? Y envíenme su contrato de encargo, porque van a tratar datos de la... No me han respondido. Y la página web, empresa adaptada a GPDR. Y digo, vale, quien ponga GPDR ya sé que no lo está cumpliendo, porque lo está poniendo con la inicial inglesa. Genera protección data en inglés. Y todavía no he respondido, me llamaron el otro día, digo, hasta que usted no me diga dónde tienen los servidores, yo no hago nada con usted. Hasta que usted no me mande el contrato de encargo, que ahí viene la siguiente, cuando me mande el contrato de encargo, me tiene que adjuntar las medidas de seguridad y yo puedo investigarle, porque me trata datos de mi empleado. Y tengo que tener la proactividad de ver si la gestoría está cumpliendo y cómo está cumpliendo. Y luego también el encargado de tratamiento, que esto es para echarle de comer aparte, puede indicarle al responsable si está infringiendo o no. Tiene que advertirle, si la orden, pero eso es otra historia y demás. Bueno, por ahora, ¿cómo va la cosa? ¿Lo veis más complicado? Bueno, pues ¿cómo vamos a empezar desde el principio? Por escrito. ¿Qué tenemos que hacerlo nosotros por escrito, pensarlo o comprarlo? Primero lo piensas y luego lo escribes. O llama a Federico, que se lo hace muy bien, y te lo averigua. O llama a Laura, que se dedica también, y Laura también lo hace bastante bien. Y además colaboramos bastante, porque es que Dios los cría, ellos se juntan, como se suele decir, ¿no? Entonces estamos colaborando, estamos viendo cosas en común, Laura lo hace muy bien, Federico lleva menos tiempo conociéndolo, supongo que también lo hará bien, pues va cogiendo como jurista, que yo lo que quiero evitar que llegue la típica empresa informática, y mira que me llevo bien con los informáticos, pero que no llegue la típica empresa informática, tiene usted que poner todas estas medidas, y tiene usted que hacer tantas cosas, y si no usted morirá, y sus primogénitos serán estériles. No va a pasar nada, no va a pasar nada, porque yo he analizado mis riesgos, y sé lo que puedo proteger, lo que tengo que proteger, lo que no puedo proteger, que tiene más protección o menos protección. ¿Por qué odio yo tanto a la LEOPD aparte de los leopederos? Porque basaban la seguridad en un dato estático, que era el dato, dicho sea redundantemente, basaba la seguridad en el dato. Tiene usted un dato de nivel alto, y decía literalmente, eso contamina todo el fichero. Ya tiene usted que hacer aquí, matar un pollo y dar 7 vueltas alrededor, porque usted tiene un dato de nivel alto y el fichero es de nivel alto y usted tenga cuidado que si sale del despacho sin santiguarse, puede morir. Eso es lo que había. Oiga, si ese dato lo trato de forma incidental, porque eso pasó también con el tema de la declaración a la renta de la ayuda a la Iglesia Católica, un dato relativo a las creencias. Se tuvo que ir a la Audiencia Nacional y demás, decir, oiga, que aquí ni siquiera tiene por qué ser creyente. Además no está incluido en un fichero, simplemente está en un tratamiento. Ese tratamiento es incidental, ese tratamiento incluso ya ni lo tengo yo. ¿Por qué podemos hablar ya con más tranquilidad? Yo sé lo que hago, cómo lo trato y de qué forma me manejo. Y yo tengo que saber hacerlo. Vale, vais poniendo todas
adaptación, implementación. Después, ¿queréis alguna duda? ¿Al principio? ¿Sabéis quedar las cosas claras? Dime. ¿Y esa hoja a quién se le da? ¿Te lo quedas tú? ¿Me la quedo yo? Sí, no tienes Si que... viene una inspección, Por si viene una inspección. no se la tengo que dar al cliente. No, eso Y te la lo queda. tengo que mandar a la agencia. Tampoco. Ya no se tiene que declarar nada. Te lo quedas tú y ves claramente por escrito cómo lo haces. Tú te quedas tus documentos, que pueden ser, decir, yo trato de esto, me sirve para de esto. Una forma sencillita. Eso sí, a la parte informática te recomiendo que llame a un informático y dices, dime lo mejor para que no pierda los datos y demás. Y qué puedo poner para clave e historia. Y te hace la parte informática. La parte de hablar con Federico, hablar con Laura, te puede hacer una cosita muy apañada, ¿no? ¿Qué hay? Dime, sí. Yo cómo sé los riesgos que tengo. Yo para mí, el Vale. riesgo es que me entre un virus. Bien, ese es uno. ¿Y qué más? Vale. Si tú no informas al cliente de sus derechos, ¿qué riesgo tiene? Vaya nada. Ley de protección de datos. Ley de protección de Ahí tiene otro riesgo. datos. Ya está, ¿no? Ya está, no tienes más que dos riesgos. Me voy a tu despacho. Tienes más riesgos. Si quieres podemos ir analizando unos pocos y demás. Pero bueno, tengo riesgo de incendio, tengo riesgo de robo. ¿Vale? ¿Habéis visto? Segundo. ¿Habéis visto? Claro. ¿Tú qué tienes previsto? Yo, por ejemplo, tengo en casa, porque yo antes cogía la copia de seguridad, y la primera regla de copia de seguridad es que te tienes que llevar una copia a casa. Tienes que llevártela a casa porque si sale ardiendo el despacho, te sale ardiendo la copia de seguridad. Las causas naturales también, y también son vulnerabilidades. Si sale ardiendo el despacho, ¿qué consecuencias tengo? No estamos acostumbrados a pensar los riesgos. Por eso lo que decía yo antes del abogado B, decía, no mientes ruina, ojalá no me pase. Pero tenéis que preverlo, que puede ocurrir, y tenéis que ver qué riesgo hay y qué consecuencias pueden ocurrir. Pues ante los riesgos de incendio, robo y demás, me he contemplado tal. Tengo una copia en otra parte. Venga, vamos a ver las tareas, no me distraigáis. Tareas después, pendientes, ¿qué hay que hacer para después de que hayamos hecho todo el análisis? Y todas las tareas previas anteriores. Dime. ¿Y eso que hicimos de darnos de alta? La gente, Ya nada, eso se cierra. eso ya no sirve para Eso se cierra. ¿Y la hoja que le teníamos que dar al cliente? Eso hay que ponerlo, que es información. Eso sigue. Eso sigue. No me habléis que me distraí y no me concentro. ¿Alguna duda de lo anterior? ¿Alguna duda? Seguimos. Una vez que ya hemos terminado de la fase antes del 25, ahora después lo tenemos todo bien hecho, hemos informado al cliente, sabemos nuestros riesgos, tenemos nuestras medidas, lo tenemos controlado, tenemos que ir revisando. Lo primero que es, revisándolo. ¿Cada cuánto? Tú lo vas viendo. Hay que poner un registro de incidencia para ver lo que ocurre. Obviamente nadie lo rellena, yo sí por saber cómo se rellena, pero tampoco nadie se para rellenarlo. Analizar periódicamente la incidencia, analiza las medidas, si van funcionando o no, porque este antivirus que tengo, salen muchas cosas en rojo con cruces grandes, eso a lo mejor no es bueno. Si salen cosas pequeñitas en verde, sí, cosas grandes rojas, no. Eso es en líneas generales del ámbito informático. Voy comprobando las medidas técnicas periódicamente, monitorizo, por ejemplo, si estoy en la nube, tengo el log, le digo al informático, porque luego tengo que reportar, si hay que reportar alguna vulnerabilidad, cómo ha ocurrido, a qué hora y cómo, hay que ir monitorizando lo mejor posible. Oye, ponme un sistema de monitorización por si os pasa algo cuando suba a la nube. Eso lo sacamos del log de subida de archivos FTP, perfecto, tú lo sabrás, pum, y lo tenemos ahí por si pasa algo. Yo ya os digo que yo he cortado por lo sano, he cortado por tenerlo todo en el despacho, lo pensé muchísimo, y me llevo cada 3 meses una copia sin cifrar a casa de mi madre, porque tampoco me fío mucho, digo, ya fui analizando. En el despacho, en el ordenador físico, también lo tengo cifrado. Hay que poner 3 claves distintas y no las guardas. Es incómodo. Pero si a mí me roban, no tengo tiempo para luego decir, me han robado en el despacho, se han llevado el disco duro. ¿Qué tiene usted? Estaba cifrado. Ahí tengo mi protocolo que demuestra que lo tenía cifrado. Entonces ya estamos elaborando en la gestoría el firmado y con sello de tiempo. Y lo vamos subiendo a un repositorio y decimos los protocolos que vamos haciendo y ahí está de prueba y demás. Y vamos a elaborar un código para decir los procedimientos correctos de los gestores de cómo tienen que hacerlo. Yo no quiero complicaciones. ¿Me han robado? Lo notifico. ¿Se han llevado el ordenador de despacho? Sí. ¿Qué estaba? Estaba cifrado. Pasa que, digo, riesgo.
que me falle el programa de cifrado, que se me olvide la contraseña, porque con el ritmo que llevo me estallan más neuronas de las habituales y se me olvidan las contraseñas. Tengo una copia cifrada. ¿Riesgo de que roben a mi madre? Mínimo. Riesgo, además oculto ese disco, lo hago con Hidden, lo oculto y tal. Eso ya una paranoia que tenemos ya los delegados. Porque yo me fui a una cooperativa que también iba a ser de protección de datos, estaba hablando con el gerente, nos levantamos, cogí unos papeles, empecé a romperlos, he hecho unos poquitos en una papelera, seguimos andando, echamos otro. ¿Qué hace Rafael? Digo, tira los papeles, dice, pero digo, es que no sé, es la costumbre de que los pueden juntar. Como no tenés destructora. Otro, tengo destructora en tirilla, digo, no, tiene que ser en sisá, porque las tirillas los niños se entretienen a pegarlas. Ya me obsesiono. Yo sé que dentro de mi nivel obsesivo, tenés que encontrar uno cómodo que no sea tan obsesivo como el mío. Verificar los controles. ¿Cómo voy de tiempo? Ya lo acabamos y pasamos a dudas si queréis. ¿Bien? No he cogido. Venga, notificaciones y comunicaciones de seguridad. Pues cuando se materialice alguna amenaza, hay que notificar en el plazo de 72 horas y hay que adoptar las medidas necesarias y demás. Y luego también hay que atender los derechos de los interesados, y eso también, esas son las tareas que tenemos que hacer después del 25. Hay que admitir las solicitudes de acceso, hay que valorar las peticiones, hay que estimarlas de esas charlas y hay que contestar al interesado. Eso sería lo que tenemos que hacer después. Y preguntar, esto ya lo he hecho sin tu consentimiento, yo quiero que la comisión sea la Comisión de Derechos Digitales y de Protección de Datos. A Luis le dije, no, una comisión de Derechos Digital y otra de Comisión de Derechos de Protección. Dice, Rafael, si vamos a estar los mismos. Formalidades, no burocracia. Vamos a estar los mismos. Dice, venga, pues ya está. Entre él y yo vamos bandeando y David también nos ayuda mucho. Bueno, tenemos una gente muy buena en la comisión. Álvaro también. Y estamos ahí todos batallando. Preguntadme. Al que queráis. Bueno, yo quiero hacer una preguntita, por si no reviento. Pero pórtate bien, ¿eh? No. ¿Se oye ya? Sí, vamos a ver. Enhorabuena a Jesús y a Rafael por todo lo que sabéis, es una envidia. A Jesús le voy a hacer una reflexión y luego una pregunta. La reflexión es, cuando yo empecé era un pobre abogado analógico. Ahora la única diferencia es que sigo siendo pobre, pero digital. ¿Qué ocurre con esta diferencia? Claro, yo cuando salía de mi despacho analógico, cerraba la puerta con llave. ¿Sabes lo que lo comentaba aquí unos compañeros antes? Jesús, yo cerraba la puerta con llave. No se me ocurría dejar la puerta abierta. ¿Por qué? Bueno, porque lo primero que pensaba es que se me llevaban la Olivetti, porque no había todavía ordenador, o se me miraban los expedientes, y a pesar de hace ya 30 y tantos, casi 40 años de esto, yo pensaba que si se me llevaban un expediente, eso no era bueno. No era bueno. Lo que no entiendo es cómo, con estas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, esa precaución que yo tenía de cerrar la puerta del despacho cuando me iba, con las nuevas tecnologías que nos sirven para facilitar el trabajo, una barbaridad, sobre todo económicamente hablando, yo ya no cierro la puerta del despacho y dejo mi ordenador abierto, que es mi despacho, que lo tengo ahí, dejo el teléfono en lo alto de la mesa, o inclusive cuando recibo algún cliente y todavía tuviese algún expediente de papel, como tú has dicho antes, creo, lo dejo para que vea que llevo un asunto de una violación, por ejemplo, y vean hasta el nombre de la violada. Que esto ocurría también antes en los juzgados, cuando aparecíamos por allí, había papel y se te iban los ojos con la carpeta donde había el lacito rojo, porque era causa con preso. Dice, otra, ¿esto qué será? ¿No? Y te ponía allí mientras esperaba mirar. ¿A dónde voy con esta reflexión? Que a pesar de ser una sociedad más avanzada, a pesar de tener todo esto, somos más imprudentes que cuando éramos pobres abogados analógicos. Ya no cerramos la puerta, ya no ponemos la carpeta boca abajo. Y nos da igual lo que pase con nuestro ordenador, que no le ponemos ni una clave. Rafael le pone 3. Eso por un lado. Esta es la mentalidad de esto, de que no a nivel de la abogacía, a nivel social. Pongo el ejemplo que también lo he dicho antes. Imaginaros que yo en el año 82, que empecé, que no había cámaras digitales, sino cámaras de película, química, me hiciese foto en bañador o en
calzoncillos delante del espejo de mi cuarto de baño, que es algo que yo veo que se hace ahora con una alegría tremenda. Cogiese esa foto, la revelase, hiciese sin copia y la dejaba en la sala de toga, en el juzgado de primera instancia, para que todos viesen a Álvaro Moreno en Gallumbo. ¿Alguien hubiese pensado que yo estaba bien de la cabeza en el año 82? No, me hubiesen encerrado, me hubiesen dado de baja de aquí y a lo mejor algo de escándalo público o de vergüenza al ver la foto, ¿no? Pues ahora se hace. Pero no lo hacen niños o niñas, sobre todo niñas, sino lo hacen personas adultas, profesionales. A ti en Zumba, pero porque no te robaron la foto. Pero hay mucha gente que se la hace en Meiba o en de esto y la publica. Con esto acabo la reflexión de decir, es que hemos cambiado. A pesar de poder utilizar las nuevas tecnologías para vivir mejor, vivimos peor en el sentido de que nuestra privacidad no existe. No solamente personal de nuestra casa, sino de nuestro trabajo. Y la segunda pregunta, esto es una reflexión, la segunda una pregunta. Las cámaras de videovigilancia. Hemos visto en los últimos años, por desgracia, que los casos de asesinatos, de homicidios, de penales truculentos, de estos que en la televisión gastan horas y horas y horas, se descubre al responsable o a la responsable gracias a cámaras de vigilancia que incumplen la normativa de protección de datos. Me explico. Si yo tengo, que no lo tengo, una cámara de videovigilancia en mi casa y resulta que el que me la instaló la pone 3 grados más para arriba y ya no sale la puerta hacia el jardín, sino sale la puerta hacia donde matan una noche a una persona. Y se da la casualidad de que la Guardia Civil o la policía va allí, anda, coño, una cámara. Y dice, ostras, vamos a pedirle la grabación a ver si lo ha grabado. Y resulta que colaboro para que detengan a un asesino y al día siguiente me llega la sanción de la Agencia Estatal de Protección de Datos. ¿Cómo se come esto? Vivimos en el Gran Hermano, no en el de la tele, sino el de Orwell. Y resulta que yo ahora salgo a la tele y hasta que llego a mi casa me han grabado todas las cámaras video. ¿Cómo se come eso? El banco. Es que vimos pasar a la que secuestró la niña por la puerta del Banco Popular. Den usted la grabación del Banco Popular. El Banco Popular no puede grabar al que ha secuestrado a la niña, porque tenía que grabar al que entra por la puerta. ¿Cómo se come eso? Colaboro con la justicia y mi patrimonio, el 3 o el 5% de mi ingreso. Esa es la pregunta que hago. Bueno, Álvaro, don Álvaro, magníficas reflexiones, me encantan. Me encanta al revés. Le veo muy versado y que además con unas reflexiones muy interesantes, ¿no? Al final esto no es nuevo. O sea, como bien has indicado, estamos viviendo la obra de George Orwell, que si os acordáis, ¿de qué año nombraba George Orwell? 1984. O sea, ya hace años de eso, ¿verdad? Además, a mí hay una foto que me encanta, que se está reproduciendo en distintos sitios, en Inglaterra, en Cataluña. Hay otra, ¿no?, que es la plaza de George Orwell y está llena de cámaras. Supongo que la habréis visto por internet, ¿no? La cuestión es que daos cuenta que esto se refleja desde hace muchísimos años. O sea, muchísimos años. Ya no solo tienes que ir a la obra de Orwell. O sea, aquí me voy a poner yo más filosófico aún. Os voy a remitir a 1700. Filósofo John Locke, el panóptico. ¿Os suena el panóptico? Pues para quien no lo sepa, sino la serie de Perdidos, seguro que os suena. Había un personaje que precisamente se llamaba John Locke, que tiene un aire a don Álvaro. Lo que pasa es que don Álvaro sale más mejorado, más guapo, más de estrella de Hollywood, ¿no? Y precisamente pues adoptaba ese nombre con mucho acierto por parte de los guionistas de la serie. Y yo creo que ya han pasado 10 años de que terminó, con lo cual si hago un poquito de spoiler no le va a molestar a nadie si no tapa los oídos. Pero la isla de Perdidos estaba videovigilada, o sea, estaba controlada por todos sitios, las distintas sesiones y tal. El Locke original lo que entablaba era la posibilidad de una prisión, de una celda, en donde
la celda estaba estructurada o estaba construida de tal forma que los vigilantes podían ver en todo momento a los presos, a los presidiarios. Y entonces el filósofo entablaba, ¿no?, la dicotomía de si eso era realmente necesario y si el preso sabía, si el preso sabía que iba a ser vigilado, si eso iba a modificar su comportamiento o se iba a comportar exactamente igual que si no estuviera vigilado. Ese era el concepto que a nosotros nos hemos heredado, ¿no?, en el concepto de las videocámaras, que por cierto nosotros tenemos regulado en una instrucción específica de la Agencia Española de Protección de Datos, la instrucción 1/2006, en donde lo importante, volvemos a delimitar, a lo de delimitar los riesgos, ¿no? Si nosotros vamos a instalar videocámaras, pues tenemos que jugar con los principios de la protección de datos, la calidad de los datos, la proporcionalidad, que no sea invasivo. O sea, a todo el mundo, como ya hemos comentado antes, a nadie le choca que no se puedan poner cámaras en un cuarto de baño. Sin embargo, a lo mejor con la legislación americana, a lo mejor sí, si con eso se evita un posible atentado terrorista. Aquí en Europa no. O sea, la intimidad, digamos que prevalece sobre ese riesgo. Ahora bien, en las cámaras, por ejemplo, de los bancos, pues hay que delimitar en el tema de los bancos, que pueden tener una legislación específica por el tema de cajeros, a un despacho nuestro o a una pyme o una tienda que en ningún caso, muy difícilmente podría estar legitimada para grabar la calle, salvo el caso que sea, que te digo yo, un bar, una discoteca. Volvemos a lo mismo, lo del control de entrada, ¿no? Con las autoridades siempre hay que colaborar. Y evidentemente, si nos solicitan las imágenes y las tenemos, pues tenemos la obligación de colaborar. Ahora bien, el problema que nos podemos encontrar es que nosotros no estemos legitimados para haber instalado esas cámaras. Que esas cámaras lleven ahí mucho tiempo no implica que las podamos seguir utilizando ahora. Por eso volvemos a la valoración del riesgo. Comentaba la compañera, bueno, ¿yo qué riesgos tengo? Pues compañera, si tú, por ejemplo, tienes cámaras, utilizas cámaras de videovigilancia en tu despacho, ¿ves? No tienes, ya tienes un riesgo menos. Ahora, si tienes cámara, pues tú tienes que ser responsable. Por eso estamos hablando de un responsable del fichero y ahora un responsable del tratamiento. ¿Quién va a acceder a esas grabaciones? ¿Accede todo el mundo? ¿Accede solo el personal habilitado? Un problema que ocurre mucho, por ejemplo, con la videovigilancia en las comunidades de vecinos, es que resulta que ponen videovigilancia por temas de seguridad y ahí accede todo el mundo. Ahí accede todo el Dios. De hecho, sabéis, en los que ya me conocéis, que a mí me gustó mucho un asunto que hubo de una instalación de videocámaras en una comunidad de propietarios, en donde cada propietario podía ver en Canal 0 de su televisor, pues las personas que entraban por la videovigilancia, y hubo un caso de que, bueno, de que en uno de los apartamentos pues pusieron una casa de citas y entonces, pues imaginaos, los clásicos estos del visillo, pues ahora eran los clásicos del Canal 0. Y la gente estaba más enchufada al Canal 0 del edificio que al Sálvame, ¿no? Viendo quién entraba y tal. Claro, el Canal 0 Telefónica. Pues eso conllevó una sanción. Entonces aquí sabéis de sobra, y yo creo que en el tema de la abogacía más aún, que todo no es ni blanco ni negro, sino que hay que argumentar, hay que fundamentar, hay que evaluar esos riesgos y hay que ser objetivo. Lo que no vale es que de cualquier manera, ¿no? Lo pongo y punto, pero voy más allá, como tú comentabas, oye, la foto en bikini, la foto en ropa interior. ¿Os acordáis antiguamente cuando las abuelas tenían encima del televisor la foto del nieto desnudo en la bañera y a lo mejor lo tapaban con la mano? ¿Quién accedía a esa foto? Pues únicamente las personas que visitaban a la abuela, al abuelo. A día de hoy dice tú, bueno, es una foto más íntima, pero es que era una foto a la que solo accedían pues las personas más cercanas a la familia o las personas más íntimas de la familia. Lo que no nos hemos dado cuenta es de la viralidad que tienen a día de hoy esos tratamientos, porque esa foto de cualquiera de nosotros desnuditos en la bañera, pues la suben los padres o los abuelos, la suben a internet, se la pasan por el WhatsApp, sin controlar.
dónde van a terminar esas imágenes, imágenes que son perfectamente copias exactas del original o incluso mejores, que se pueden mejorar. Con lo cual, Álvaro, como tú bien dices, lo que no hace falta es esa sensibilidad. Ese sentido común que yo personalmente creo que los que me precedís sí lo teníais, o sea, ese control, esa precaución, ¿no?, de cerrar el despacho. Yo ahora me encuentro con muchos compañeros que lo que me dicen es, no, si viene un cliente, para que vea que tengo mucho trabajo y cobrar una buena minuta, tiene que entender que yo estoy ocupado. ¿Cuál es la mejor forma de ver que yo estoy ocupado? Porque vea mi mesa llena de expedientes y de papeles. Entonces, ahí va ya la ética profesional de cada uno. ¿Tanto cuesta? ¿Eh? Entonces, al igual, pues, igual que tenemos que cerrar la puerta del despacho y que solo entren las personas que nosotros habilitemos o que queremos que entran, al igual que tengan la llave de nuestro armario con llave, tenéis que tener en cuenta que nos llevamos una tablet y en esta tablet es nuestro nuevo armario y que esta tablet tiene que tener una cerradura y tiene que tener una contraseña. Por muy pesado que se ponga ya el compañero Rafael, ¿eh? Pero entonces, si la compañera utiliza una tablet en su día a día, ¿eh?, y se la lleva a la calle, va a tener un riesgo mayor que si, por ejemplo, utiliza el típico, ¿no?, el PC clásico toda la vida, ¿no?, el PC de sobremesa. No conozco el reglamento como pero si en el supuesto de esa videovigilancia que yo colaboro con la justicia, que se condene bien, condenado, violento. Álvaro. Perdón, sí. Yo te lo he dicho antes. En el supuesto que te he dicho de la videovigilancia, colaboro con la justicia como no podía ser menos. Consigo un resultado espectacular gracias a mi ayuda y al resto de que condenen a un asesino. Con el reglamento este en la mano, cuando me llegue el 0, no sé cuánto, el 3%, ¿cómo me defiendo? Hombre, ¿Me llegará? ¿Me puede llegar? como poderte llegar, te puede llegar. ¿Tendrá Ahora, la agencia de protección de datos tú lo que esa lo tienes que tener, insensibilidad? tú lo que lo tienes que tener es controlado. O sea, saber dónde está el riesgo, qué estoy grabando. Estoy grabando a la calle, a la policía se lo tiene que dar sí o sí. Ahora bien, tú tienes que tener un procedimiento para hacer esas imágenes. El primero que te llegue con una placa que te diga, deme las imágenes, ¿tú se lo vas a dar en un pendrive? No. Evidentemente no. ¿Cómo lo haces? Si me llega la policía, Sí, ¿cómo lo haces? a su orden, ¿eh? A su orden y ya está. Vamos a ver. Y si le digo que no, ¿cómo lo hago? Pues por lo menos tienes que documentarlo. Que te firme, número de placa, quién lo recibe. No, hombre, vale, No, hay pero gente, vamos a ver, Jesús, si hay yo no gente digo que no eso. lo hace. Es que eso, Sí. eso forma Que parte del lo procedimiento. han hecho ellos y yo bien. No, tú tienes que Ah, tener el procedimiento. Bien, y a ellos también. Pero lo que te quiero decir Sí, es... pero es que yo muchas veces no cumple, te lo digo porque yo precisamente en los ayuntamientos he tenido muchos problemas con policías locales, por ejemplo, que han llegado a solicitar unas imágenes para un uso exclusivamente personal y no en el ejercicio de sus funciones. Bien. Y la persona del establecimiento no tiene por qué conocer cuál es la finalidad Sí, de pero- esa sesión de imágenes. Con lo cual, una forma de exonerarse de responsabilidad es decir, mira, si ahí me llega una autoridad, yo no tengo más remedio que colaborar con ellos. Ahora, yo lo documento. Y Tengo entonces, ¿eso me salvaguarda a mí ante un expediente eso sancionador de la salvaguarda agencia? en parte, pero ahora si tú, por ejemplo, estás grabando la vía pública, ¿tú quién eres, querido Álvaro, con todo el respeto, para grabar la vía pública? ¿Tú eres un banco? ¿Eres un ayuntamiento, una administración pública? ¿Eres... ¿Entiendes lo que te quiero Sí, decir? sí, te entiendo. Que tú grabes no significa que tú estés legitimado para grabar, ¿eh?, o para captar esas imágenes. Era un poco como lo decía del coche. Oye, Jesús, es que yo tengo un coche que podía 250 por hora. Ah, estupendo. Venga, ponte a correr. Si te multa tráfico, ¿o no? No sé si recordará, hará un año y pico, que una cámara de una comunidad, precisamente de vecinos, grabó, además en blanco y negro recuerdo que era, la paliza que le metió un novio a la novia en la puerta del ascensor, la arrastró de los pelos, no sé cuánto. No sé qué. Estupendo. Estupendo. No, estupendo que lo grabara y que hubiera pruebas. Eso. Bien, vuelvo a insistir, se cumple todo el trámite, Ujú. por la parte de la comunidad y por otro, porque eso sí se puede grabar evidentemente Claro, pero eso fue dentro de la comunidad, ¿no? dentro de la comunidad. Eso es que te das cuenta, es que ya ahí no hay ese riesgo. Si estás grabando dentro de la comunidad
si has adaptado adecuadamente las cámaras a la normativa, Exacto. se ha grabado, te la requiere la policía, tienes ese procedimiento, pues ¿qué problema vas a tener? Ninguno. O sea, es lo que te decía antes, la ley de protección de datos no es lo más importante del mundo, ¿vale? Antes está la integridad de esa persona, ¿de acuerdo? El tema de la justicia. Ahora bien, casos que yo creo que puede entender todo el mundo. Acordaos que hace años, en un tren de cercanías, creo que de Barcelona, le dieron una paliza también a una chica. La chica la cara salía difuminada. Ahora bien, había un chaval que estaba sentado en el asiento de al lado, que no hizo nada y que se le veía claramente. La justicia condenó socialmente a ese chaval. Ese chaval, a los 2 o 3 días, cuando llega a su casa, tenía pintadas. ¿Qué culpa tiene ese chaval? Ahí está el problema, Álvaro. O sea, ahí está la protección de datos de terceros. Independientemente de que su actitud fuera éticamente la correcta o no. No nos podemos meter ahí. Pero ¿qué ocurrió? Que el responsable de esas cámaras publicó ese vídeo en YouTube. Al final los medios de comunicación hicieron con ese vídeo. O sea, al final todos son responsables. ¿Por qué? Porque ni el responsable de las cámaras tenía que haberlo publicado, sino que lo tenía que haber puesto a disposición de las autoridades. Y los medios de comunicación, ojo, que en muchas ocasiones se nos olvida, pero los propios profesionales de la comunicación también tienen que evaluar esos riesgos. Y si hacen eso, tienen que difuminar la cara de los posibles afectados, porque ellos no son quienes para juzgar en este sentido legalmente, si podrán socialmente. Y todo eso son consecuencias, son riesgos que pueden dañar la reputación y pueden machacar la vida de un afectado. Entonces, por eso te quiero decir que al final son establecer esas garantías que no nos lo dicen en ningún sitio, pero no está muy lejos de lo que tú me comentabas de cerrar la puerta. Es tener ese sentido común con cada uno de los tratamientos que tenemos. Pero claro, para poder aplicar ese sentido común, tenemos que saber lo que tenemos. Vale. Es muy buena, me venga arriba. Que te viene arriba. Vamos a ir viendo más preguntillas. Muy buenas. Yo tenía una para cada uno. Para Jesús, volviendo al ejemplo, por ejemplo, de cerrar la puerta cuando se habla. Pregunta, hombre, algo. No, es que también tengo una para él. Pero respecto a cerrar la puerta, como decimos, por ejemplo, tomamos los medios de seguridad respecto a los dispositivos que utilizamos para el trabajo, pero somos víctimas de un robo. Entonces, una vez que somos víctimas de un robo, que denunciamos a la policía porque hablamos de que lo dejamos en un bar, el teléfono estaba abierto, o lo que sea, pero no, es que directamente en un bar, o al salir del despacho, nos roban el teléfono. ¿Ahí estamos exentos de cualquier tipo de responsabilidad para la agencia? Está exento, como bien ha explicado antes Rafael, si tú has establecido medidas. Entonces, de hecho, aquí no hay que saber mucho del reglamento para ser práctico. Medidas. Tú en tu teléfono, ¿qué información llevas en tu teléfono? ¿Qué información llevas? Yo no lo sé. De clientes, sí, seguro. ¿De clientes? ¿Qué información llevas de clientes? ¿A qué te dedicas tú? Tú me has dicho que llevas tu nodo de oficio. Por ejemplo. O sea, posible que llevas cosas muy sensibles. Entonces, ¿qué menos que tengas el teléfono cifrado? O por lo menos que tengas algún tipo de contraseña. O sea, ¿os dais cuenta por qué? Porque la persona que te robe el teléfono, que no pueda acceder rápidamente a la información. No, pero contamos que lo tenemos, digamos, que tengo clave. No, incluso, contamos no, es que... No, contamos... es que ejemplo no que hay tengo que la dar medida. por supuesto, hay que saberlo, hay que documentarlo, que es lo que nos está pidiendo la normativa. Es que en muchas ocasiones lo damos por supuesto, pero lo que es para ti dar por supuesto, para otro compañero no lo es. Bueno, al principio he dicho algo, por ejemplo, mira, tan sencillo como tener la geolocalización del teléfono en caso de robo. ¿Tú lo tienes? Sí. ¿Todo el mundo lo tiene? Es que eso es algo que ya es un poquito más complicado. Es igual que saber el tema de si te roban la cartera. Oye, pues lo ideal que es, si te roban la cartera, anula las cuentas, la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, es tener esa proactividad. Estás exento siempre y cuando tú demuestres que has adoptado las medidas necesarias. No sé si os acordáis que lo puse en una de las diapositivas. El actuar cuando ha ocurrido algo como estrategia es insuficiente. Hay que adoptar medidas antes. Pues te decía, si tú vas a utilizar un teléfono para el trabajo y otro para tu vida personal,
Ya estás quitando riesgo. Si tú utilizas una tablet, pero resulta que esa tablet nunca sale de tu oficina, tienes un riesgo menos. Ahora, si tú esa tablet te lo llevas a los juzgados todos los días, es más fácil que se te pierda, ¿no? Tendrás que establecer más medidas. Por eso la ley, y yo supongo que tú piensas como yo, Rafael, la ley en realidad es muchísimo más inteligente de lo que era la LOPD, porque no nos cierra en banda, sino lo que nos hace es apelar al sentido común. Es que nos echamos la mano a la cabeza, bueno, es que no me dice cómo lo tengo que hacer. Al revés. Si es que nos está dejando, llamémoslo así, esa creatividad, ¿no? Para cumplir de muchas maneras. No tiene que ser de una única forma rígida. De hecho, a mí, por ejemplo, no me gusta, que hablando un poco del tema del DPD, ¿no? Y por complementar un poco algunas cuestiones que han hecho en el descanso, a mí no me gusta que si el reglamento nos dice que tendrán que tener DPD las administraciones públicas, las entidades que realicen tratamiento masivo de datos, que pongan en peligro los datos especialmente sensibles y tal, a mí no me gusta que ahora el proyecto de LOPD saque una lista específica de entidades que tienen que tener un DPD. O sea, yo creo que una ley orgánica no es precisamente el sitio. Tiene que ser una lista viva, o sea, que me diga, igual que los presupuestos generales del Estado, porque la agencia todos los años publique, oye, por listas de empresas que están obligadas a tener un DPD o una lista orientativa. Ahora, como me lo saque en una ley orgánica, para modificar eso, sabéis lo que nos va a costar, si ya no está costando ahora. Entonces, por eso, estas cuestiones de la diligencia, de los riesgos, que parecen en muchas ocasiones que estamos hablando en la nube, pero que en realidad es más fácil de lo que parece, es más tangible de lo que parece. Lo que pasa es que no nos paramos a pensar, o nos paramos a pensar el lunes de resaca, ¿no? O el viernes por la tarde que está todo el mundo deseando irse ya de cervecita. Y ahora para Rafa, respecto al derecho de acceso, ¿en qué consiste realmente? Es decir, yo tengo una carpeta en el OneDrive en el que, por ejemplo, tengo anualmente de cliente 1 hacia abajo de lo que he hecho de 2018, y ahora el cliente 1 de 2018 me dice, oye, que quiero acceder a qué datos mantienen míos. Tienes que dárselo. Pero, ¿cómo? ¿Funcionas el micrófono o tienes que cerrar? Ah, perdona. Vale. Ya la has cargado. Ya me lo he cargado. El derecho de acceso, primero tienes que ver si estás tratando o no. El artículo 12 del reglamento te dice que te puede preguntar cualquiera. Te voy a poner un ejemplo. Yo hablé con un procurador hace años, con la antigua LPD, digo, se me ocurre una publicidad para mandar a los procuradores, cuando yo me dedicaba plenamente a la implementación y adaptación, digo, mandamos una solicitud de acceso a los procuradores para que sepan si tienen datos o no y que tienen que responder. Y si no responde, dice, tú manda eso y más de uno muere del infarto. Muere porque dice, a ver, que yo tengo que responder si una persona o no trato sus datos. Sí, es el primer derecho, lo que se tiene que cumplir con el derecho de acceso. Primero, si estás tratando sus datos o no. Segundo, si los tienes cancelados o no. Y si te los piden, tienes que dárselo. Incluso en tema de venia, que lo apunta muy bien Jesús, vamos a tener un serio problema porque en formato electrónico y común, cuando nos digan, le solicito la venia, mándele los datos que tenga usted en formato electrónico al abogado tal. Y tienes que mandárselo. Tema portabilidad. Y tienes que tenerlo bien estructurado en el despacho. Es una medida informática de carácter técnico. ¿Cuál se entiende? Pues PDF, tal, tengo que mandárselo directamente al compañero que me designe y tal. Derecho de acceso comprende todo, fastidioso, sí, pero tienes que darle, incluso yo he solicitado, yo estoy en redes sociales con seudónimos, paso de redes sociales. Sí, Por eso no te he encontrado. Ahí está. Menos LinkedIn. La Junta de Andalucía ha tirado de LinkedIn para hacer el currículum, pero lo demás. Obviamente manejo redes sociales, política privacidad y demás, estoy con seudónimos en redes sociales. Solicité mis datos a redes sociales, Dios mío, con seudónimo incluido, la de datos que tienen de todo. Bueno, vamos, solicita, te mandan un correo que eran 12 páginas de datos donde he entrado, tal, no sé cuánto. Y tienen que responderte. Tienes que tener organizado qué riesgo tenéis. El riesgo de atender los datos. ¿Qué me pueden pedir? Después, en la fase después del 24, que si me van a solicitar los datos, cómo los voy a dar, cómo los voy a transmitir, tenéis que pensarlo. Podéis pedir ayuda. Decir, oye, ¿cómo estructuro esto? Yo he dado la voy mejorando, ¿no? Esa estructura. Yo en temas informáticos siempre colaboro muchísimo, comparto muchísima información. Dentro de 3 meses, ese esquema que te voy a dar a ti estará mejorado. Yo siempre voy increciendo, con más, incluso pues ese es el esquema, síguelo y mejóralo conforme a tu prevé cómo te pueden solicitar ese derecho de acceso y cómo lo vas a atender.
Sí, pero yo, Rafael, también quiero añadir que me parece sinceramente muy fuerte, o sea, tener que hablar de esto, ¿no? Por mucho que lleva muchos años diciendo, oye, las medidas de seguridad y tal. Y después, pues, nosotros los abogados estamos obligados a utilizar aplicaciones de vergüenza como pueden ser el LexNet, ¿eh? Entonces, que todos lo sabéis, independientemente, o sea, del programa como tal, un programa del siglo XX en vez del siglo XXI, que da muchísimos problemas, que además no deja de ser un parche de un parche de un parche de un parche, que no está diseñado de forma que dé respuesta a las necesidades de hoy día, que no está diseñado con los requerimientos que hablamos de legalidad, de privacy by design, por ejemplo, y esta historia, y que además, pues, que hace 2 días ha tenido el tirón de oreja de la Agencia de Protección de Datos, porque se ha demostrado, se ha verificado que distintos compañeros podían acceder a expedientes de otros compañeros, y que volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Al final ocurre lo de siempre, que por H o por B no hay sanción económica para la administración pública. Entonces, al no haber sanción económica, pues hay ese tirón de oreja, pero nosotros tenemos que seguir utilizando esos medios digitales que no cumplen con la normativa y, sin embargo, nosotros, como empresarios privados, pues estamos obligados a utilizar muchas medidas que en demasiadas ocasiones nos puede superar. Yo muy breve, simplemente al hilo de lo que acabáis de decir. Entonces, en nuestro protocolo de seguridad o en nuestra línea de seguridad, una de las cosas que habrá que tener como riesgo es LexNet también, porque evidentemente ahí sí que no tenemos el control absoluto sobre eso y evidentemente con todos los problemas que eso nos ocasiona, ¿no? Me toca. Pues sí, lo define. Dice, no depende de mí. He definido que utilizo LexNet, es un programa de tercero, y ahí hago lo posible. Yo, hombre, llevo poco ya, como decía Camilo José Sela, muy recomendado del juzgado. Yo siempre digo, si choca un coche de latigazo cervical, se lo mando a un compañero. Si choca el coche Google, me llama, porque habrá que interrogar al entrenador de inteligencia artificial o interrogar al informático. Yo derecho digital, ya no quiero saber de otra historia. Pero tú defines ese sistema y digo, pues yo lo que te convenía, metía en una máquina virtual la SNES, ¿no? Es decir, aquí está una máquina virtual, intentamos en la comisión, no funcionó mucho, pero inténtalo proteger lo mejor posible y tú defines, es decir, estos son los riesgos y eso ya no depende de mí. Yo defino los riesgos que yo sí puedo atender y yo sí puedo controlar y yo sí puedo mitigar. Hombre, ahí lo tengo, lo siento, soy abogado. Incluso eso sirvió una vez en un procedimiento muy bueno porque lo salvó porque era asesor fiscal y sirvió de defensa muy buena. Porque claro, le entraron en la wifi, utilizaron pedofilia, hacían de todo, spammer, y la defensa que se hizo es decir, es que es asesor fiscal. Dice, ¿qué tiene eso de defensa? Pues que la administración le obliga a no poner seguridad para poder trabajar con ella y penalmente se le pudo librar. Entonces, decir, hoy soy asesor fiscal, es la mejor defensa en el ámbito digital. Incluso te digo mal, cuando se declaraban ficheros, dejó un momento de funcionar el fichero, llamé al servicio técnico, como dirían Big Bang, hay 2 personas, las que llaman al servicio técnico y las que se ríen de las que llaman al servicio técnico. Pues tuve que llamar, tenía ya abierto el proceso y tal. ¿Tiene usted que meterse? Digo, tengo el panel de Java ya abierto. Digo, tengo identificada. Digo, tengo HTTPS. No, quite la S, verás cómo usted declara. Digo, claro que sí. Digo, va de puta madre, ya vamos. O sea, abro la puerta, ¿no? Dice, sí, así, verás cómo. Digo, claro que funciona perfectamente. Así funciona perfectamente. Entonces, ya no va tunelado, ya no va cifrado. O sea, que va perfecto. La administración es la primera que no cumple. Entonces, si tú defines tu protocolo así, utilizo la NE así, tú tienes tu protocolo definido, analiza tu riesgo y decir, no depende de mí. Lo que sí es importante, yo considero que es importante más allá de la normativa de protección de datos, creo que por nuestra labor, ¿no?, de profesionales de la abogacía, o por lo menos cumplir con la parte ética nuestra, es que nosotros el SNER pues, lo tenemos que utilizar sí o sí, de ahí no podemos escapar. Pero ahora, si somos conscientes de una vulnerabilidad, si nos enteramos que algún expediente nuestro, pues por lo que sea, ha volado, ha trascendido o ha puesto en peligro la intimidad de un cliente nuestro o incluso de la parte contraria, nuestra diligencia debería ser proactiva y comunicárselo en la medida de lo posible. En el sentido de que, ojo, mira, ha pasado esto. O sea, volvemos. Claro, pero no, pero lo hizo. Pero yo te digo.
No, pero porque, vamos a ver, porque él lo denunció de forma pública. Entonces sí, pero yo estoy hablando de avisar a los afectados directamente, que es lo que hay que diferenciar. ¿Por qué? Ahí sí es un riesgo, o sea, son opciones que tú tomas en la vida, opciones muy valientes, pero hacerlo de forma pública, ¿sabes? Pues a lo mejor puede causar un perjuicio a otros afectados. Porque mientras que la administración se pone las pilas o no, tú sabes, como son los hackers y esta historia, venga, pues vamos a probar. Entonces, date cuenta que a lo mejor para querer mitigar un riesgo, puede que cause un riesgo mayor. Entonces, ahí está la diligencia. Ojo. No serían hackers, serían delincuentes. Los hackers Perdona, no. delincuentes. Los de sombrero blanco, ¿no? Tú vas de sombrero. Un día me gustaría verte a ti de sombrero blanco. No me vendría mal el sinceramente, un sombrero de esto de mago o algo de esto blanco así. Nada. Bueno, ¿alguna cuestión más? Compañero? Sí, dime. Micrófono, compañero. Sí, una clave que es un dato. No, una clave no. No un clave, dato. No un dato. Un dato es el que se puede vincular a una persona identificada o identificable. Borja Suara me lo definió en el último congreso de Nati y digo, es que este tío piensa, ¿eh? Me parece Piensa muy bien, pero mucho. alguien que Te tenga digo- mi clave no tiene un dato mío. Un segundo, no, pues te explico. Lo que se protege es el vínculo. El vínculo, o sea, una clave, un nombre. Si no lo vinculas con una persona identificada o identificable, si no hay ese vínculo, una clave, poner una clave, la tira al suelo, yo no sé ni dónde la pongo, no es dato. No se la referencia a nadie. Una clave no identifica a nadie. La cosa es que la clave sea una medida de seguridad. Eso, No sé si qué pero- jurisprudencia habrá sobre eso, pero Dime, yo dime, lo dime, comparto. dime tu pregunta, ¿qué pasa con la clave? ¿Hay algún protocolo sobre cuántas veces hay que meter una clave? Sí, tú puedes establecer. Yo establezco. ¿Cómo sé yo si hay un error, si el sistema, el que está equivocado soy yo, que no estoy metiendo bien la clave? Una clave que tú estableces o una clave que tú tienes que para acceder a un servicio, ¿a qué tipo de clave te refieres? A email, por ejemplo, vamos, Sí. al correo electrónico. Correo electrónico. Yo, por ejemplo, si utilizas Gmail, que no te lo recomiendo, teniendo que acordova.es. Eso para empezar, porque si hay un problema con Gmail, ¿dónde te diriges? California, ¿no? Tú has leído y detallado y subrayado en tu despacho la política de condiciones de servicio de Gmail o de Gmail, ¿no? La tienes totalmente, la tienes, ¿no? ¿Utilizas Gmail? Sí, pero no lo suelo leer las condiciones, no lo suelo No leer. la sueles leer. Vale, la acepto pues si y tú punto. tienes que reclamar algo, ahora mismo están bajo Privacy Shield, que lo van a revisar con la entrada del 25, pero ¿por qué no utilizas que Acordova te dirige? El 25 con Cambridge Analytica. Vamos, también. Pero utiliza una cuenta de correo de que te ofrece tu colegio, corporativa, con servidores en ámbito europeo y con toda la seguridad. Si utilizas Gmail es por comodidad, porque la pones en el móvil. Y entonces no es cómoda. O sea, yo siempre digo que la seguridad no es cómoda. Si utilizas Gmail, vale, yo tengo también Gmail. ¿Por qué? Porque utilizo Google Business, porque lo utilizo y demás. Con el mismo nombre de dominio, sí, para que no me la suplanten. Correcto. Tengo doble factor de autenticación a través del móvil, una clave que cambio esa la cambio un poquito cada año. Reconozco que no la cambio antes porque tengo mucho y me es complejo. Y tengo que cambiar el teléfono y demás. Pero protege lo máximo posible el teléfono protege el acceso al correo. Lo demás no lo protejo. Yo prefiero que si con el ritmo que llevo, tengo un accidente, llamen a mi mujer o a alguien. Digo, no, es que como se dedica a privacidad, ha muerto, porque no había forma de acceder a su teléfono. Prefiero que salvar la vida todavía. O sea, puede acceder a mi teléfono, pero no puede acceder al programa que sí tiene su clave de Outlook. Porque ahí sí recibo correos de los clientes y ese sí lo tengo protegido y sí tengo una contraseña. Lo demás está desprotegido. También me quité de un grupo de WhatsApp de compañeros del colegio porque el teléfono lo coge mi sobrino. No quiero decir nada, había allí damnificado, pero tienes que ver, WhatsApp no lo utilizo con los clientes. Tú vas determinando qué es lo que hace, qué riesgo tiene y cómo puedes ir mitigando esos riesgos. More questions. Estoy obsesionado con English language. No, que haremos pesado. Álvaro. ¿Otro antes de Álvaro? Antes de acabar Álvaro, que de la noche. No, si esto le interesa y he esperado que venga Candel. ¿Quién es responsable de la vulneración de todo esto, del Reglamento de Protección de Datos de nuestros clientes, si desempeño el error o cometo el error en un ordenador de esta Santa Casa? Me explico. Y lo digo para los que lo hayáis hecho, no lo hagáis. Yo
accedo a los ordenadores que hay aquí arriba, que son 10, y hay 2 terminales en la sala de togas de la Ciudad de la Justicia, a disposición de todo colegiado que quiera utilizarlo. No hay vez que yo no lo utilice, porque no tenga más remedio en lugar del mío, que no vea la obra y milagro de los clientes de algunos, no todos, De algunos que han evidentemente, estado antes, ¿no? que han estado antes. Entonces resulta, yo el otro día, ayer precisamente en la sala de togas, tuve que utilizar el NET porque el mío no entraba. Y al entrar en el NET, escritorio, te descarga las notificaciones en un directorio preestablecido, el NET no sé qué. Me da por entrar ahí porque ahí lo había bajado. Estaban todas las notificaciones de los que la dejaron allí, no la borraron, anteriores. Bien, ya ha ocurrido esto, ya un cliente mío se ha enterado de que mi notificación la has visto tú. Y además encima era el abogado contrario, imagínate. ¿Quién es responsable, el colegio de abogados o yo? A ver, Álvaro, ¿No? Y la demanda, yo he visto demanda. Álvaro, Y la NET. que te va a dar con Sí, el ya lo sé. No, pero responde el colegio. No, entonces, ¿quién es el responsable? Yo creo que es el abogado, porque el colegio te está dando una herramienta, te está facilitando un instrumento para que tú en el colegio, aquí o en la sede de Ciudad de Justicia, puedas utilizar o hacer un trabajo, consultar algo. A partir de ahí, si tú eres tan imprudente de descargarte y no borrar, porque además la imprudencia puede ser superior, descargártelo y no llevarte una copia. O sea, que es que en el colegio, desde que se detectó eso, todos los días, al finalizar la jornada, se borra todo de los ordenadores. Muy bien, muy porque ahí se quedaba abierto hasta las páginas web del banco donde el compañero había mirado su saldo. Y llegaba otro, quitaba la contraseña de la pantalla y aparecía el saldo y los movimientos. Es verdad que se han también detectado demandas completas. Yo lo único, como parte de la Junta, lo único que le propuse al Mudena, digo, mira, crea una carpeta, porque si hay un trabajo de esto totalmente imprudente y ilegal con la normativa actual, pero por lo menos conserva 1 o 2 días esto por si el compañero quiere recuperarlo porque empezar otra vez le puede costar trabajo. Pero sí es verdad que hay instrucciones de borrado diario de todo lo que se encuentre. Porque y yo lo sé, si también se ha utilizado para ver películas que no se deben ver. En un trabajo de investigación. A lo mejor ha capturado pantallas para luego meterla en una demanda, no lo sé. Pero es que ya el uso, nosotros tampoco le vamos a poner una cámara detrás de cada pantalla. ¿Sabes? Lo que dentro de lo que podemos hacer, porque las acciones eliminamos el riesgo, se corta el ordenador. Eso Tampoco siempre, hay que llegar a eso, ¿no? siempre, Hombre, claro. siempre tú eres responsable. Pero imagínate que utilizas el WhatsApp del ordenador y entonces cada vez que sube uno, metes su número de WhatsApp. Si ahora tú no lo cierras, que esto te puede pasar con el correo, con los servicios de cloud, con cualquier aplicación ya que esté online, si tú que eres el responsable de ese tratamiento, de esos datos, no cierras la sesión o no cierras la cuenta, la culpa es tuya. Es como quien se equivoca mandando un correo. Se equivoca mandando un correo a quien no debe. Y dice, yo que tengo la cláusula, tengo el disclaimer de que si usted recibe este correo por error, usted está obligado a la comunidad. Eso no sirve de nada. Nada. El problema es tuyo, no de que lo recibe. Pues con esto igual. Ahora bien, en el caso de que hubiera algún problema, aquí el colegio puede demostrar que tiene un protocolo que mitiga riesgos, diciendo, mira, pues al final de la jornada laboral, todo lo que saque en esa carpeta se borra. O sea, actúa con diligencia. De hecho, se ha aprobado un reglamento de uso de la biblioteca que se ha aprobado por la Junta y se ha distribuido por correo electrónico. Y una de las cosas que está previsto es eso, eliminar todo lo que se encuentre. Entonces, ¿ves? Ya es algo. Oye, que se pueden hacer más cosas. A lo mejor tiene que dar una formación con 3 o 4 cosas básicas. O a lo mejor tiene que salir Luis en un vídeo de YouTube en 2 minutos explicando estas cosas. Oye, ¿veis? Pero ahí hablaba yo de la creatividad, que es que eso también te lo va a valorar. Si manda, porque hay gente que dice, bueno, yo esto no me lo leo. Pero si sale una cara conocida que te lo explica, te lo resume, mira, señores, los puntos básicos, esto y esto y esto. Pero si vamos, queréis más información, aquí. ¿Ves? Pero yo creo que no tengo que decir eso. Pero vamos, yo creo que lo tienes de que decir, sentido común. pero ya ayudas más al cumplimiento.
¿Os dais cuenta que es lo bonito de esto? Que es que no tiene que ser números clausus. Pero vamos, si tú vas a un café internet y te accedes remotamente a tu ordenador y te dejas la sesión abierta, ¿de quién es la culpa? ¿Del café, del cafetero o tuya? Del cafetero. Hay gente muy mala, ¿eh? Gente muy mala. Más Que preguntas. muchos Sí, la programas compañera. como el Time Beaver para Un acceder. segundo. Sí. De- ¿No le puede mandar una resolución judicial a un cliente por WhatsApp si te lo pide? Vamos a ver. Yo he puesto en algunos despachos un número profesional con un teléfono exclusivamente dedicado porque los clientes se empeñaban en enviar cosas por WhatsApp. Entonces, lo que no puedo es recibirlo en mi teléfono con el resto de números privados, con mi número de teléfono privado y demás. Vale, ¿con qué número de teléfono se lo está enviando? ¿Personal? No puede. Otra. No puede. Porque- Vale, si tú coges tu número de teléfono personal, ¿lo puede agregar cualquiera a WhatsApp? Uno. Normalmente a los clientes le doy el que no tiene WhatsApp. Vale. Pero este fue un caso especial de que el cliente me dijo, por favor, mándamelo por WhatsApp. Vamos, era una Yo, resolución del abogado que eran 2 páginas. ¿Y de qué era la resolución? ¿De qué Sobre trataba? ¿De qué trataba? Porque al marido lo habían metido en prisión. No, y yo, decía, era por la yo. causa mía. Y entonces yo, para demostrarle que no era por la No, causa mira. mía, le mandé la resolución. Eso es un riesgo muy alto. Sí, yo lo considero también muerto. Yo, por ejemplo, Porque distinto que fuera algo mercantil. por ejemplo, Entonces ya sin problema. Pero es lo que quiero que asumáis. Por ejemplo, aquí el compañero me contaba, mira, yo es que en el turno de oficio es que tengo clientes que me dicen, es que yo no tengo correo electrónico. Escríbeme al WhatsApp de mi novia. Y ahora cambia de novia y le tienen que dar el teléfono de la nueva novia. Entonces, además un caso también de prisión, ¿no? Y eso, ¿no? Suele pasar, por los detenidos suele pasar. Pues si no hay otros medios, si es la única forma, pues dice tú, venga. Suya, no nuestra. Pero no, olvidaos de lo de la petición suya. Vosotros Sí, tenéis que valorar los Pero riesgos. David, lo que tú tienes que tener eso. al despacho, Pero yo, sí, pues lo siento. Lo siento, vamos a ver. Yo, si quiero un poquito a modo de conclusión, pero David, yo creo que eso hay que documentarlo en la hoja de encargo o cualquier documento, porque a mí también me ha pasado de estar mandando documentación a un señor que cuando vino la primera vez al despacho me dio un correo electrónico. Luego me entero que es de la novia o de la pareja. claro. Y durante el transcurso del procedimiento, que pueden tardar mucho o poco, este hombre rompió su pareja. Y yo seguía teniendo como dirección de correo, de contacto, la de su novia. Hasta que un día ya me ha hecho un bestia que por qué no le digo nada y por qué le mando eso a su ex. Digo, pues mientras tú no me cambies, El problema es nuestro. él. Pero Luis, en libre designación, tú muchas veces tienes oportunidades con el cliente de hablar de qué medio de comunicación usar. Pero en la designación del turno de oficio, y muchas veces que son asistentes detenidos, gente detenida, que gente está con exclusión, realmente, aunque no lo crean, lo único que tienen es un WhatsApp, es un número móvil. Y muchas veces no es el de ellos, es el de otra persona. Lo normal es WhatsApp que sea suyo. A mí me pasó lo que te contaba antes era con un fijo. Ah, con un fijo. Era un fijo. Entonces, durante un procedimiento de 1 año y medio, estuve hablando con 5 novias consecutivas que eran. Vale, me dejáis que... Pero es verdad que WhatsApp, la gente está en prisión y uno que en prisión, detenido y tal, y uno tiene su WhatsApp. Me dejáis Sí, que... pero al ser, un momento, Sí, al pero- ser un medio de mensajería, que te mande un mensaje y te lo diga él, por lo menos guárdate tú la espalda. Eso. Hace 15 años existía WhatsApp y hacíamos el turno de oficio. Sin problema. Y no había ningún tipo de problema. Lo que no puede hacer es que un medio para facilitar tu labor se convierta en una cadena, tío. Totalmente. Entonces ese asunto lo lleva perfectamente y luego sale mal y luego la culpa es del abogado, no de él que le pegó 40 puñaladas. Entonces tu cliente, que no son clientes, que son asistidos a turno de oficio, se convierte en tu enemigo. No solo eso, yo vuelvo a la parte de la reputación, que después el que sale en los medios eres tú. ¿Te das cuenta? Tú por querer hacer bien tu trabajo y agilizarle el procedimiento, pues evidentemente al cliente, ¿sabes? O al justiciable. Quiero comentar lo que ha dicho José Manuel. Yo, por ejemplo, no consumo tecnología, me gusta, la veo, me encanta. Yo hasta que no he descubierto cómo funciona todo esto no he parado. Y ya sé cómo funciona, cómo se desconecta y cómo se desactiva y está todo para que... Me encanta.
pero luego la uso cada vez menos. Yo ahora que estoy tanto en Habitat, yo llevo mis billetes en papel. Y veo los chavalitos que van con su móvil. Digo, te puedes quedar sin batería, te puedes romper el móvil. Tú te quedas aquí en Madrid. Yo estoy deseando volver a mi casa. Yo lo llevo en papel. Y en papel lo llevo. ¿Lo puedo descargar en wallet y tal? Sí. ¿Me puedo meter? Sí. Sería algo secundario. Pero yo he valorado el riesgo de quedarme tirado en Madrid. Y yo he valorado el riesgo de qué tecnología voy a utilizar. Entonces yo veo a qué riesgo... No omnibularos con la tecnología, que porque haya una tecnología... Lo ha dicho José Manuel, con el sentido común que le caracteriza. Se funcionaba perfectamente antes sin WhatsApp. No obsesionaros con el WhatsApp. Hombre, una excepcionalidad y tal, haciéndoselo a costar, le devuelve, atiendo esto por WhatsApp porque no tiene otro medio, cubriros siempre la espalda y analizar siempre qué riesgo hay. Sentido común, señores, sentido común. Y que esto no obstaculice. Seguir la sentencia del Constitucional que dice que las formas están para garantizar los derechos, no para obstaculizar. La tecnología es lo mismo, no debe de estar tiene que estar para garantizar, no para obstaculizar. Y eso lo decía también Notartí, que Javier de la Cueva, y dice, estáis omnibulados con la tecnología, creéis que va a salvar el mundo, y hay que ponderar qué sistema. Oye, ¿quieres volver papel en los contratos? Sí. ¿Que tienes que citar al cliente para que venga a recoger la sentencia? Sí, porque es un cliente problemático. Yo se lo decía a una clínica que le hicieron una adaptación muy bien. Pues yo siempre pregunto, digo, ¿quieres hacerlo bien o barata? Dice, bien, llámame. Entonces se la hago. Y digo, Rafael, era tocayo, ¿cómo devuelves tú los expedientes? Dice, depende de la cara de enfado que traiga por la puerta. Si viene muy cabreado, tal, pero si viene de buen rollo, porque tal, no pasa. O sea, tienes que ver eso. Si ves que es un cliente problemático, que tal, que no es urgente, valora, pondera. Y tú te citas aquí, siéntese y le voy a explicar qué ha pasado con la sentencia. Y tal. Y se la das por papel. Como decía uno, yo pienso mandar, hace ya otras sesiones, voy a seguir mandando mis sentencias por Gmail porque puedo. Digo, pues no, tienes que mandarlas cifradas. No porque tal, digo, estás utilizando incorrectamente ese medio que antes no existía. Bajo tu responsabilidad, bajo tu análisis de riesgo y bajo tú tienes que apechugar con lo que tú hagas. Yo voy a abrir el despacho porque hace tal y voy a dejar los expedientes abiertos y no voy a abrir la puerta. Tienes que valorar si ves... ¿Entonces las sentencias tampoco las puedes mandar por correo electrónico? Cifradas. Ya la hablaremos más tranquilamente. Ya lo hablaremos. Un segundito, os digo, quedamos tiempo, yo lo di en la sesión de los gestores, empecé con el tema de cifrado, en el curso que dimos, que tú estuviste, David, se puede cifrar de forma simétrica con un programita sencillito que es comprimir el archivo con una clave. Se comprime el archivo con una clave y no en el mismo correo, obviamente, por teléfono. Cuando usted reciba ese archivo, dele doble clic y le pedirá una clave. Ese programa es gratuito y se está firmando de forma simétrica. El cliente le da doble clic y yo he hecho la experiencia y es gratificante. Oiga, ¿y por qué tengo que darle doble clic y poner la clave que me está usted diciendo? Digo, ¿y si me equivoco de correo? Ah, perfecto. Ah, perfecto. O sea, la experiencia del cliente, a mí 100%, te lo digo, por lo menos no sé si es que han acudido a mí por tema tecnológico, pero ha creado una buena expectativa. Es decir, que es que si usted no sabe la clave, o se lo abre su marido, que está en un proceso, o tal, sin nadie. Yo, por lo menos, la experiencia que he tenido ha sido esa. Comprime el archivo y le pone una clave. El cliente da doble clic y pone su clave y ve el archivo. Yo creo que es lo menos que se despacha. Perdóname, Sí. Rafael, pero con los análisis clínicos, Hombre, yo creo que a nadie claro. le sabe ya raro Nadie que le que den le la venga, contraseña, correcto. se meta al ordenador o no. Claro. Y al final, ¿en qué ha consistido? En acostumbrar Sí, a la claro, gente. muy bien, claro, correcto. Porque si los médicos ven acostumbrados te manda la historia médica Por WhatsApp. el WhatsApp, pues a todo el mundo es que no manda la historia médica. Es más, fijaos, a mí me llegan muchas clínicas con el tema de, no, es que la historia clínica tiene que estar a disposición de los pacientes por Dropbox. Hacemos un Dropbox y que accedan. ¿Qué si hiciéramos nosotros lo mismo en un despacho? Pues en principio es arriesgado. Ahora, dependiendo. Claro, Ya. sí, hay quien lo hace. Compañero, dime. Matizo lo que estáis comentando. Yo en mi vida profesional siempre he tenido la costumbre de cifrar o de encriptar, como decíamos, a través del programilla este que era el Sí, el WinZip, ¿no? Sí, con clave, ¿no? y con clave, pero solo lo utilizaba para aquellos documentos que contenían datos de nivel alto. Vale, perfecto. Sí, Muy bien, perfecto. perfecto. Para el resto en el futuro Vale. vamos a tener que utilizar
Hombre, yo te lo aconsejo, si es un volumen grande, valora el tiempo que va a dedicar, los recursos, el artículo 25 y el artículo 32 habla de los costes y desde el entorno, naturaleza de tratamiento, o sea, tú analizas, es decir, los datos que yo considere que hay bajo, no va a pasar nada porque los pierdes, está asegurada la dirección de correo, tú decides. Pero compañero, ¿a ti eso te ha costado mucho? No, a mí nada. Acostumbrarte, ¿no? Acostumbrarte. Y además, incluso ciertamente, bueno, en alguna ocasión he tenido que acostumbrar un poco Al cliente, al receptor. que le he pedido también que utilice el mismo procedimiento para el caso que el cliente estuviese obligado al cumplimiento de la ley. Esa es otra, sí. Y algunas veces me cuesta un poquito más trabajo porque he tenido que decir, oye, no me dejes la clave en el mismo correo. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo. Totalmente, ¿no? Por ejemplo. Vale, bien. Pero Experiencia es cuestión positiva. de dar ese salto de fe o de acostumbrarte y empezar a utilizarlo. Lo que no vale es decir, bueno, es que esto no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora, sino poquito a poquito. Vale, bueno, los que hemos aguantado hasta el final. Sí. Sí. En la guía listín que se recoge, ahí estamos los que estamos de alta y los no ejercientes también. Y procuradores, notarios, jueces, registradores y demás. Hombre, salvo error, de la editorial estamos todos. Sí, ¿no? Esa es una cuestión con la que el otro día hablaba con Rafael. El listín este es una fuente accesible al público y en el reglamento no se dice nada sobre eso. No existen, es que no existen. No existe. Y respecto de eso, bueno, no de eso exactamente, pero como le había hablado del tema de las comunicaciones, lo que me hablaba antes también es con el tema de los datos jurisdiccionales, lo típico, por ejemplo, ahora que tenemos el ERNET, lo trabajamos con el ERNET, evidentemente yo accedo al ERNET como abogado de alta y tal, y evidentemente para un procedimiento concreto, porque yo tengo, digamos, una relación profesional con un cliente concreto y todo lo que esté ahí me incumbe, porque soy abogado, tengo que saberlo. Es que me toca mucho analizar el tema que diligencia del secretario, bueno, letrado ahora el informe forense por protección de datos está en esta secretaría para que lo recoja usted personalmente, no le voy a engañar. Es una barbaridad que se han inventado ellos. Hombre, eso mismo, de algunos. En Córdoba, en lo social, hay 4 y hay uno que es especialmente nefasto, que todos sabemos, y el otro es que te vas con el pincho y te lleva el expediente entero porque así lo entiende el magistrado y lo entiende ella y facilita la labor, pero hay otro que se inventa y que si quieres tener los datos tienes que sacar una foto con tu móvil. Sí, una barbaridad, por eso digo. Lo cual dice tú de qué. Pero ¿qué medida de seguridad es esa? ¿Qué diferencia hay? ¿Sabes? Entonces, al final, ¿qué te encuentras? Pues te lo digo así, profesionales que no tienen ni para joler ideas. O sea, han escuchado campanas y dice, venga, pues esto. Pero eso no sirve de nada. Al revés, es una comodidad de ellos. Pero ahí tú estás legitimado por tu trabajo y punto. No hay que darle ahí por el contrato, ¿no? Por el interés legítimo. Entonces, es que la ley de protección de datos no dice que tú no puedas acceder a los datos de tu cliente. Claro. Ni Es así, la próxima vez se dice que te digan qué artículo viene porque no viene ningún precepto diciendo eso. Perfecto, claro. y si es después del 25 de mayo, mejor. A ver qué te cuenta. Porque tú tienes una base de legitimación, vamos, tienes varias. Muchas. Tienes 6. Tienes para elegir. Entonces, y también en el juzgado tienes derecho a acceder a los datos del contrario. Claro. Eso no lo dice la ley, pero había una consulta antigua de la agencia que decía que entre la colisión entre el derecho a la intimidad o la tutela judicial era preferible garantizar la tutela que la intimidad, porque si no accedes a los datos del contrario, ¿cómo te defiendes o cómo planteas una reclamación contra él? O sea, que eso es el secretario de Instrucción 7, si es ese, el que pone esos pegos, es que se inventa unas historias que no sé de dónde vienen, porque te tiene que dar acceso al expediente completo. Otra cosa es que acredites la legitimación para él. Pero que hay veces que discute la legitimación, pero una vez que entiende que tú estás legitimado porque formas parte de esa causa, ese procedimiento, te tiene que dar acceso a todo, salvo que se decrete el secreto del sumario. Pero que no es la cuestión. la tutela judicial efectiva, pues, que no es cosa de la ley de enjuiciamiento criminal ni de la ley orgánica de protección de datos. En fin.
Bueno, pues gracias. La clausura. Damos por cerrada la sesión. Muchas gracias a los que han venido y a los que quedáis. A los que han aguantado. Y ya